Capítulo 11. Al comienzo de la guerra, parecía que Konoha tendría una oportunidad de pelear para salir de las aldeas ocultas. Uzushio estaba manejando a Kiri, impidiéndoles llegar a la costa de la Tierra de Fuego y amenazando las fronteras orientales de Konoha, lo que le permitió a Konoha concentrarse en Suna, Iwa y Kiri. Los Uzumaki y sus compañeros residentes de Uzushio arrojaron a las naves Kiri con múltiples marcas explosivas de diferentes tipos, para descargar la electricidad, otras dispararon, mientras que algunas simplemente explotaron, haciendo honor a su nombre original. Los residentes de la aldea oculta en las mareas giratorias utilizaron su Fukinjutsu superior para crear sellos que frustraron a los Kirinin hasta el final, sellos que podrían contener el agua que la niebla les arrojó, sellos que fortalecieron a sus barcos contra daños, sellos que contenía armas ocultas para sorprender a sus enemigos, incluso focas que lograron ocultar sus barcos a simple vista. Trozos de pergamino con tinta estaban derrotando a uno de los grandes pueblos shinobi. Frustró al Mizukage más allá de las palabras que su ninja fuera desarmado debido a pequeños pedazos de pergamino. Sin embargo, eso no significaba que Kirigakure no estuviera luchando, el clan Kaguya demostró que eran realmente como dicen los bárbaros, cortando a través del ninja Uzushio Gakure usando sus espadas de hueso sin tener en cuenta su propia seguridad o la de las personas a su alrededor. Simplemente lucharon hasta que no pudieron moverse. El clan Terumi mostró la fuerza de las líneas de sangre que Kirigakure ejercía, usando Futon, Boil Release, y Jinton, Lava Release, con gran efecto, cegando a sus enemigos con vapor y usando sus ataques basados en la lava para encender naves hostiles. En el combate de nave a nave, el clan Yuki tuvo un valor incalculable, utilizando su Inton, lanzamiento de hielo, para crear espejos de hielo para saltar de nave a nave, matando a los shinobi de Uzu a medida que avanzaban. El hecho de que estuvieran luchando por el agua significaba que un espejo de hielo podría venir de cualquier parte. Aún así, Uzushio Gakure logró contener a los invasores Kirinin, su fuerza en los sellos y Kenjutsu, así como sus reservas de chakra promedio más grandes de toda la aldea, demostrando que superaban el poder de Kiri. Fue un refuerzo de moral para el aliado de Konoha, el hecho de que estaban ocultando a uno de los grandes pueblos shinobi dijo mucho sobre sus habilidades. En la tierra principal de las naciones elementales, era un literal libre para todos. No había aliados, solo había aldeas enemigas. Iwa demostró el poder de sus técnicas de Goton, liberación de la tierra, mostrando cuán efectivas podrían ser las técnicas de liberación de la tierra, usándolas tanto en defensa como en ataque. La aldea oculta por las rocas rápidamente aseguró un bastión a lo largo de su frontera antes de avanzar, asegurando las líneas de suministro, los recursos y las tropas antes de pasar a la ofensiva. Tan pronto como comenzó la guerra, Kumo, Suna y Konoha se dieron cuenta de que Iwa estaba jugando para ganar, usando todo lo que estaba en su poder para ganar terreno, desde enviar a sus shinobi en carreras de suicidio hasta mantener rehenes a pueblos enteros para conseguir enemigos del enemigo. Salir. Si bien esto hizo que Iwa no tuviera corazón ante los ojos del público, sus tácticas hacían que parecieran despiadados, sin corazón y, en algunos casos, malvados, les demostró a muchos clientes que harían lo que fuera necesario para cumplir la misión. Kumo demostró ser increíblemente poderoso, la mayoría de sus shinobi estaban bien versados en Kenjutsu, el uso de armas hizo que muchos de los shinobi como Gakure fueran mucho más letales que los otros pueblos. La capacidad de cargar sus espadas con el chakra Raiton, Lightning Release, solo lo hizo cumplir. La fuerza Kinkaku de Kumogakure atraviesa enemigos como la mantequilla, ninguno de ellos se acerca a las habilidades del equipo altamente entrenado de ninja con la fuerza combinada para derribar a los ninjas de nivel Kage. Los hermanos de oro y plata, habiendo ganado inmensas reservas de chakras por estar en el estómago del Kyuubi, lanzaron increíbles ataques de ninjutsu contra sus enemigos, iluminando el campo de batalla con sus ataques, deleitándose con la sangre que produjo la guerra. Sin embargo, Kumo también sufrió la mayor pérdida, ya que su Shodai Raikage murió al principio de la guerra, dejando caer la moral antes de que el recién elegido Nigaimer Raikage lograra resucitarlo. Kumo demostró que eran un pueblo poderoso. Suna demostró que podían estar cerca de ser impredecibles, títeres con armas ocultas y las sorpresas los convirtieron en un oponente cansado, las diversas formas y tamaños en que se encontraban los títeres solo hicieron que aquellos que se enfrentaban a Suna fueran aún más cansados. Tampoco ayudó que muchos sintieran que los títeres de Suna estaban locos, los rumores de que los usuarios de títeres hacían una especie de títere de combate de 20 pies cuando el ninja tenía tiempo, hicieron que la gente se preguntara qué se necesitaba para ser un títere.
Las técnicas Fton, liberación del viento, de Sunagakure eran viciosas, las hojas de aire comprimido que podían atravesar rocas y piedras eran algo que todos querían evitar. El desierto que rodeaba a Sunagakure proporcionó una defensa natural que solo los lugareños podían navegar, esto evitó que muchos invasores empujaran más de lo que se atrevían a entrar en el desierto. Muchas vidas se habían perdido en las arenas movedizas. Cuando comenzó la guerra, Konoha se demostró rápidamente como el pueblo con más probabilidades de salir triunfante en la guerra. Con Hashirama y Tobirama a la cabeza, Konoha rápidamente presionó a las otras naciones para crear poderosos shinobi o grupos de shinobi que pudieran combatir a los hermanos Senju. Los shinobis de la aldea oculta en las hojas establecieron puestos de avanzada defensivos a lo largo de la frontera de la Tierra de Fuego, concentrándose en los lugares donde el enemigo era más prominente, aunque todavía había varios puestos de avanzada dispersos a lo largo del sur y el este de la frontera, por si acaso de una emergencia. La táctica de Tobirama era dejar que el enemigo se agotara, esperar hasta que gastaran toda su energía antes de atacar cuando estaban débiles, implicaría una planificación cuidadosa, pero Tobirama confiaba en que funcionaría si pudieran resistir si todo iba según lo planeado. Desafortunadamente para Tobirama, las cosas rara vez, si es que alguna vez, van exactamente al plan. Desde el comienzo de la guerra, los Hinchkriki eran las armas ocultas, el as en el agujero, los asesinos del ejército de un solo hombre. Eran una carta que Kage jugaba cerca de su pecho, no realmente dispuesta a entregar sus armas secretas a ningún tipo de batalla, deseando que el enemigo jugara su mano antes de mostrar la suya. La idea de jugar su carta al principio, solo para que el enemigo la contrate, especialmente Konoha con Hashirama Senju y su línea de sangre Mokuton, y en menor medida, los Uzumaki, por su destreza de sellado, un Uzumaki había sellado la Big una vez, podría hacerlo de nuevo. Fue Kiri, sorprendentemente, quien envió a su Hinchkriti, el Mizukage, finalmente enfermo y cansado de que su shinobi muriera contra los demonios de cabeza roja, y aún no tan desesperado como para arrojar todo lo que tenía, envió el Hinchkriti del Sambia a ver si podía abollar las líneas de Uzushiogakure donde su ninja había fallado. Queriendo tomar al Uzumaki por sorpresa, el Hinchkriti había suprimido sus poderes todo el tiempo que pudo, hasta que estuvo cerca de las líneas del frente, antes de desatar las tres colas sobre el enemigo. Sorprendidos por la repentina aparición de un Hinchkriti, los primeros botes de Uzumaki ni siquiera sabían que los golpeó cuando el chakra demoníaco del Sambia aplastó su barco, creando tumbas acuosas para los que estaban a bordo. Cuando el Uzumaki se había recuperado de la repentina aparición de un sacrificio humano, el Hinchkriti ya había roto sus líneas y los estaba diezmando, la capa de chakra alrededor del macho que actuaba como el anfitrión de las tres colas significaba que era casi imposible para ellos acercarse lo suficiente como para participar en Taijutsu o Kenjutsu. El ninjutsu demostró ser parcialmente efectivo, pero la capa de chakra que cubría el Hinchkriti disminuyó enormemente el daño que podían infligir. Ninguno de los Uzumaki estaba particularmente bien versado en Genjutsu, las reservas de chakra son demasiado grandes, mientras que los que no son Uzumaki no tienen ningún efecto particular sobre las ilusiones que pueda afectar al Hinchkriki. Al final, el comandante de campo de las líneas del Shinobi Uzushiogakure decidió que era necesario un retiro. Ninguno de los Uzumaki aquí tenía la habilidad de sellar el chakra de un Hinchkriki, un Shinobi regular, sí, no una persona que contenga un Big. Incluso si tenían la habilidad de sellar a uno, no había sellos para hacerlo, dejaron de traer los sellos necesarios hace un tiempo cuando no había señales de un Hinchkriti, y tomaría tiempo crear el sello requerido, el tiempo que no tenían. El retiro de los Uzumaki a manos de Zambi Hinchkriti fue una señal que mostró cuán poderosos eran los Hinchkriti. Fue este despliegue de poder lo que provocó que el otro Kage hiciera lo mismo. Kumo lanzó el Hinchkriti de Nibi en el campo de batalla, como Kiri, no querían que algo malo le sucediera a su Hinchkriti más fuerte, así que enviaron su repuesto en su lugar. El anfitrión masculino de Nibi estableció un rastro de fuego azul mientras avanzaba cada vez más cerca del corazón de Iwagakure. El anfitrión Achibi se mantuvo en caso de una emergencia, principalmente para la defensa de Kumo en caso de que el ninja enemigo lograra escabullirse a través de sus líneas y evadir la captura. Suna lanzó su propio Hinchkriti aunque lo mantuvieron limitado a los desiertos de la Tierra del Viento, siendo el más débil del Big que hizo que el Shodai Kazekage se cansara de que su hostia fuera capturada, pero quería que su Hinchkriti fuera en la línea del frente. Así que, como compromiso, hizo que el Ichibi Hinchkriti se limitara a la arena, manteniendo al anfitrión de una cola en su tierra natal, donde era más poderoso y manteniendo el riesgo de una posible captura al mínimo.
Entonces Iwa decidió enviar a ambos de su Hinchkriki. El Tsuchikage finalmente se cansó de no ir a ninguna parte en la guerra, el shinobi Konoha los mantuvo fuera de sus fronteras, el anfitrión Ichibi acechando las arenas de Suna haciendo casi imposible cruzar el desierto y el vapor de Kumo su camino hacia el oeste a través de las naciones elementales, camino a la puerta de Iwa. En una decisión audaz, el Tsuchikage envió el Hinchkriki tanto del Four Tails como del Five Tails, el Big más poderoso salió para detener el avance del Ninchi Hinchkriki mientras que el Four Tails fue a romper la línea del Shinobi Konoha. En la frontera de la Tierra de Fuego. La decisión dio resultado para el Tsuchikage, ya que al final, el anfitrión Nibi se retiró bajo el ataque del poder superior del Gobi, mientras que las líneas de Konoha se rompieron bajo la fuerza del Yonbi. Sin embargo, no fue la penetración de las defensas de Konoha la que fue la mayor sorpresa para el resto de las naciones elementales. Fue que el pueblo no tomó represalias con su propio Big, el Kikbi no fue visto desde el comienzo de la guerra. Hizo que los otros pueblos susurrasen sobre cómo nunca tuvieron el Big más fuerte en primer lugar, los rumores acerca de cómo la fuerza del primer pueblo oculto estaba menguando. Sin embargo, eran solo eso, rumores y susurros, ningún Kage que se respetara a sí mismo actuaría sobre un mero rumor, por lo que saben, podría ser Konoha iniciar el rumor para atraparlos, o simplemente podrían hacer que el Kikbi Hinchkriki vigilara a Konoha, al igual que los otros países shinobis, los más fuertes hacen lo mismo, pero aún así, escucharon el suelo para escuchar más. Solo, esos susurros y rumores no habrían hecho ninguna diferencia en la guerra, todo lo que hicieron fue plantar el pensamiento en las cabezas de los Kages de Suna, Iwa y Kumo, pero sería la batalla de la hoja sangrienta, 3 años después de la guerra. La carnicería de la guerra, que comenzó la espiral descendente de Konoha en la Guerra Mundial Shinobi. Fue Konoha contra Iwa, justo dentro de los límites de la Tierra de Fuego, el anfitrión Yonbi se retiró del campo de batalla ante el signo de Kami no Shinobi, Hashirama Senju, apareciendo. Los Senju rápidamente comenzaron a diezmar a los Shinobi de Iwa reunidos, empujando sus fuerzas hacia la frontera de la Tierra de Fuego y la Tierra de Hierba. El Jutsu Mokuton se estrelló contra las paredes de tierra como si no estuvieran allí para empezar, con lanzas de corteza rompiéndose por el suelo, sorprendiendo al shinobi de Iwagakure hasta el final. Fue una masacre por parte de Iwa, ninguno de los shinobi se acercaba al poder de la única persona que podía rivalizar con Madara Uchiha. Pero fueron los resultados de esta batalla los que demostraron al mundo que incluso un dios podría sangrar. XXXXXXXXXXX. Empujando hacia adelante contra los shinobi Iwa, Hashirama aniquiló sus filas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, utilizando una mezcla de taijutsu y ninjutsu para desalojar a los invasores. Hashirama nunca notó la figura invisible que se cierne sobre el suelo sobre el shinobi de Iwa. MK fue el candidato más probable para convertirse en el próximo Tsuchikage, su habilidad con su Kekkei Inta, Hinton, Dust Release, su habilidad con el Meisai Gakure no Jutsu, técnica de ocultación con camuflaje, es lo suficientemente buena como para ocultarse incluso de los sensores más hábiles. Y su capacidad de dividirse físicamente en dos, lo convierte en uno de los mejores contendientes del shinobi más poderoso de Iwagakure. Sus habilidades fueron una de las razones por las que se le había encomendado la importante tarea de mantener el puesto de avanzada en la frontera con Inokuni. Sin embargo, incluso con su habilidad aún no era rival para Madara Uchiha, aún podía recordar cómo el usuario de Sharingan lo había separado como si no lo estuviera intentando, y MK, mientras miraba al hombre que estaba matando a sus compatriotas, no tenía dudas de que en una pelea 1 contra 1, Hashirama Senju podría hacer lo mismo. Desafortunadamente para Hashirama, esta era la guerra, y la guerra, especialmente para Iwa, no tiene reglas. Cuando usaba la técnica de ocultación con camuflaje, MK sabía que estaba más allá de los sentidos de cualquier shinobi normal, incluido el Kami no Shinobi aparentemente. MK sabía que solo tendría una oportunidad para hacer que esta oportunidad contara, y que si tenía éxito, su nombre se cantaría en canciones alrededor de Iwa durante las próximas décadas. Fue cuando pudo detectar una acumulación de chakra que Hashirama supo que algo estaba mal. Girando para enfrentar la fuente de la acumulación de chakra, Hashirama se encontró cara a cara con una figura flotante en el cielo, utilizando la famosa técnica de vuelo de Iwagakure que estaba asociada con los usuarios de Ghost Release. Pero la técnica de vuelo no era la fuente del chakra que había llamado su atención, no. Era la estructura cilíndrica que le apuntaba, una esfera brillante en el extremo más alejado de él.
Este mismo fin estaba entre las manos de alguien que Hashirama podía reconocer a simple vista, si no fuera por su atuendo, que por su habilidad en el único Kekkei Inta conocido, Dust Release. Era MK, el protegido de Shoda y Tsuchikage. Hashirama apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando MK entonó su técnica. Hinton. Genkayakuri no Jutsu, lanzamiento de polvo. Desprendimiento de la técnica del mundo primitivo. La técnica se disparó como un puro rayo de energía que se estrelló contra el suelo, rociando polvo y suciedad en todas partes a medida que el poder de la técnica desgarraba la tierra. Todo dentro del área se vaporizó casi instantáneamente, el poder de la técnica convirtió la zona de impacto en roca fundida, sin embargo, la técnica no se hizo, ya que el rayo de energía se movió, formando un surco en la tierra, cicatrizando. El suelo tembló cuando las réplicas sacudieron el área, un testimonio del poder del único conocido Kekkei Inta. Finalmente, el jutsu se apagó, dejando a aquellos en el área para inspeccionar el daño. El shinobi Konoha que había estado detrás de Hashirama mientras perseguía al shinobi Iwagakure solo podía mirar en shock cuando el área en la que se encontraba su líder fue trasladada al reino. Incluso con su conocimiento del poder de su antiguo Hokage, no pudieron evitar el pensamiento que se les ocurrió, que Hashirama Senju estaba muerto. Muchos cayeron de rodillas, el poder detrás del jutsu era inmenso, junto con el hecho de que la técnica utilizada era de un Kekkei Inta, algo que se supone que tiene más potencial que cualquier Kekkei Genkai, y el ninja de la aldea oculta en las hojas simplemente no podían ver cómo alguien podría sobrevivir a algo así. Especialmente cuando sorprendió a Hashirama, ninguno de ellos había sentido la maniobra del usuario de Hinton detrás del Shodai hasta que se reveló, pero para entonces ya era demasiado tarde. MK no era tan dudoso en las habilidades de Hashirama como lo eran los shinobi de Konoha, no iba a relajarse hasta que el polvo se asentara, e incluso entonces todavía estaría cansado. Madara Uchiha había demostrado que tenía más de un truco bajo la manga y sería condenado si Hashirama tampoco tuviera ninguno. Pero, cuando el humo se disipó, Hashirama no emergió, MK no pudo verlo desde el aire y los shinobi de Konoha empujaron hacia adelante, buscando alguna señal de su líder y ex Hokage. Parecería que MK tendría que retroceder, se necesitaría una cierta cantidad de ninja para poder asegurar su posición actual y, actualmente, MK no tenía tanto. Todo lo que realmente podía hacer era retroceder y reagruparse con sus hombres antes de seguir adelante. No debería ser demasiado difícil después de todo. El Kami no Shinobi estaba muerto. Cuando los shinobi de Konoha llegaron a la zona de impacto de la técnica de Hinton, lo único que pudieron ver fue una cicatriz gigante que marcaba la tierra, de la que tardarían años en curarse adecuadamente. Había un gran cráter en un extremo antes de que la técnica se moviera a lo largo del suelo, el usuario movía el ataque en caso de que el objetivo hubiera esquivado el ataque inicial. Por lo que podía ver el ninja de la hoja, la búsqueda de un cuerpo no tenía sentido, todo lo que el jutsu había tocado se había vaporizado casi al instante. Los shinobis se prepararon para retirarse a su campamento fortificado en la Tierra de Fuego para informar a su superior, quien a su vez, informaría al Hokage que Hashirama Senju. Y, sin embargo, cuando todo se dio la vuelta para irse, un gemido se hizo saber, como las bisagras de una puerta, y en el lugar del impacto inicial de la técnica de Dust Release, la tierra se abrió, revelando una caja de madera justo debajo de la superficie de la tierra, la entrada bloqueada a la vista por la tierra levantada por la técnica de MK, con una persona tendida de espaldas, con el rostro brillado por el sudor. La armadura granate que llevaba la persona lo hizo reconocible al instante para el ninja Konoha. Fue Hashirama Senju. Vivo, si el pequeño movimiento de su estómago era un indicio, aunque había numerosos cortes y magulladuras que cubrían partes de su cuerpo donde su armadura no cubría. El ninja Konoha corrió hacia su comandante caído, levantándolo suavemente, antes de regresar a su base de operaciones para este sector lo más rápido posible, donde podrían tratar cualquier lesión que los Shodai pudieran tener. El ninja sabía que necesitaban a Hashirama Senju en la batalla para ganar esta guerra, si no fuera por su habilidad o la alta moral que inspira cuando está en el campo de batalla con sus tropas, entonces por el temor de que pueda inculcar en sus enemigos solo por diciendo su mismo nombre. Pero lo que los shinobi no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber sabido, era que las heridas de Hashirama Senju a manos de MK tendrían un profundo efecto en la guerra. Porque cuando MK tomó la sangre de Hashirama Senju, él tomó la sangre de alguien venerado como un dios en el mundo shinobi y derramando su sangre, MK hizo sangrar a Dios. Y cuando Dios comenzó a sangrar, los tiburones comenzaron a dar vueltas, esperando para golpear y asestar un golpe decisivo.
XXXXXXXXXXX. Hashirama quedaría habilitado para el servicio activo de ninja 2 semanas después de que su agotamiento de chakra hubiera sido remediado. Cuando Hashirama usó su Mokuton Bino Jutsu, lanzamiento de madera, técnica de expulsión de madera, para crear un escudo, se vio obligado a bombear la técnica con una increíble cantidad de chakra para bloquear el poderoso ataque de Hinton. Hinton no solo era un Kekkei que era naturalmente más fuerte que su Kekkei Genkai, Mokuton, sino que la técnica utilizada era simplemente un rayo de energía condensada, que tomó gran parte del chakra de Hashirama para evitar romper su escudo de madera, y aún así, el escudo aún estaba sacudido por el ataque, dándole algunos rasguños y moretones. A pesar de que Hashirama había podido detener un Big Rama, Tailet Beast usando ese mismo jutsu, la técnica de Hinton era un rayo de energía condensada, mientras que la energía de un Big Rama explotaba hacia el exterior, y así, mientras que el poder del ataque era mayor. Además de la técnica que usó MK, se extendió sobre un área más grande y, por lo tanto, no fue tan intensa como la técnica de Hinton utilizada contra Hashirama. Combinando esto con el hecho de que Hashirama había expulsado a un chakra derribando el puesto de avanzada enemigo que estaba ubicado dentro de las fronteras del País de Fuego mientras MK estaba funcionando con una batería nueva y que MK había tomado a Hashirama por sorpresa, Hashirama estaba agradecido de estar vivo, sabía que el encuentro podría haber sido de una manera completamente diferente si hubiera reaccionado incluso un milisegundo más tarde que él. Pero cuando Hashirama regresó al campo de batalla, los tiburones comenzaron a dar vueltas. Los Kages de Suna, Iwa y Kumo eran todos hombres inteligentes, no solo obtuvieron sus posiciones de poder simplemente porque flexionaron sus músculos por todos lados, todos tenían cabeza para ir con su fuerza muscular. Entonces, cuando vieron que el avance de Hashirama a la batalla activa detuvo el avance que todos tenían en el frente de Konoha, todos sabían que había que hacer algo. Los tres hombres poderosos sabían que Hashirama Senju no era un hombre que podía eliminarse simplemente cargándolo con su fuerza en un campo de batalla abierto, mientras que la fuerza jugaría un papel importante en derrotar al Kami no Shinobi, como lo demostró MK. La sorpresa sería el factor que derribó a la figura divina del mundo Shinobi. Y así lo planearon los tres Kage, cada uno dentro de sus propios pueblos de origen hasta que todos llegaron a la misma conclusión. Un ataque con una mezcla de sorpresa y fuerza abrumadora, algo que llevaría a las naciones elementales, especialmente a Konoha, por asalto y que incluiría todos sus nombres en los libros de historia. XXXXXXXXXXXXXXX. Hashirama estaba cansado de la situación en la que se encontraba. Aproximadamente un mes después de recuperarse del ataque sorpresa de MK, Hashirama estaba parado en la frontera de fuego y hierba en la oscuridad de la noche, yaciendo en espera junto a otros 2000 shinobi de Konoha, a la espera de sin embargo, el momento oportuno para atacar a todos sus enemigos de una sola vez, con la excepción de Kiri, con el Uzumaki forzando a la aldea oculta en la niebla de regreso después de su oleada con su Hinchkriki, Konoha también pudo haber estado atacando a todos sus enemigos. Enseguida. Con las nubes sobre la cabeza, bloqueando la luz de la luna y dificultando la vista de sus enemigos, parecía que Kami también estaba de su lado, instándolos a terminar esta guerra, pero Hashirama aún se sentía tenso, algo sobre la situación no se sentía bien con él. Aunque la aldea oculta en las mareas giratorias puede haber forzado a Kiri a retroceder, y con sus mejores maestros de focas creando y forjando sellos para lidiar con el Hinchkriki de las tres colas, ninguno de los ninjas de Uzushio pudo acercarse lo suficiente para colocar un sello. El huésped Big, las múltiples colas de chakra y la capacidad de producir coral en contacto significaron que era casi imposible acercarse y sobrevivir a la terrible experiencia. Pero aún así, la habilidad del Uzumaki era suficiente para poder empujar al Hinchkriki hacia atrás por temor a que su Big fuera sellado y tomado prisionero. Pensó que no estaba de acuerdo con que Mito viajara en un momento de guerra, entendió que la nativa de Uzushio quería ayudar a su gente en su época de conflicto, y Hashirama tenía que ser sincero, la destreza de sellado de Mito fue una gran bendición para el clan Uzumaki. Junto con sus grandes reservas de chakra, incluso entre los estándares de Uzumaki, y Tobirama enseñándole su Kage Bunshin Jutsu, técnica de clonación de la sombra, convirtió a Mito en un activo invaluable para el cuerpo de sellado de Uzushio Gakure. Ella podía crear cientos de sellos en un día dependiendo de la dificultad, mientras aprendía más sobre el sellado, Hashirama estaba seguro de que Mito sería acosado por todo el pueblo de Uzu sobre cómo realizar la técnica.
Hashirama solo deseaba que supiera esa técnica cuando era Hokage, seguro que le habría ayudado con todo el papeleo involucrado en ese entonces. Sacudiéndose de sus pensamientos, Hashirama se enfocó en el trabajo que tenía entre manos. A principios de la semana, Tobirama había recibido noticias de algunos de sus espías de que Kumo había recibido información de que Iwa tenía una base cerca de la frontera de Grassland Fire y que iban a tratar de asaltar la base para obtener información sobre varios otros puestos avanzados. En la tierra entre Takigakure y la tierra de arroz. Se sabía que Iwagakure nunca tenía información en las bases que pertenecían directamente a las bases cercanas, eligiendo mantener la información en Iwagakure con una copia en una base diferente elegida al azar. Esto ayudó a evitar que la información se usara en su contra. De otro espía, Tobirama recibió la noticia de que Suna también sabía esto, y estaba planeando golpear tanto a Iwa como a Kumo, ya que ambos estaban luchando entre sí. El Nidaime pensó que este sería el momento perfecto para atacar las tres aldeas al mismo tiempo, con Iwa habiendo retirado el Os de Four Tails, Kumo manteniendo el Hinchkriki Nibi en el extremo norte de donde está la base y Suna manteniendo su Hinchkriki confinado para los desiertos de la Tierra del Viento. Sería el momento perfecto para atacar y obtener pérdidas mínimas, mientras que potencialmente se destruye una gran parte de la fuerza militar de las otras aldeas. Sin embargo, todo esto fue simplemente información recopilada por espías, y la información podría estar equivocada, pero, incluso mientras Hashirama cuestionaba a Tobirama sobre la validez de sus fuentes, Tobirama los defendió, diciendo que sus infiltrados eran algunos de los mejores en el pueblo. Pero mientras Hashirama esperaba que Kumo atacara a Iwa y que Suna interfiriera, comenzó a dudar de las fuentes de su hermano. Todo esto parecía demasiado perfecto, y los sentidos del shinobi le estaban gritando que se llevara a sus hombres y se fuera. Y, sin embargo, Hashirama no lo hizo. Él puso su fe en los espías de Tobirama, y solo podía rezar a cualquier dios que escuchara que su apuesta había valido la pena. Señor. Uno de los shinobi a su lado susurró. Cerca de una de las aberturas cerca de la parte superior del puesto de avanzada, puedo ver a dos personas. Una parece ser un shinobi Iwa, pero juro que una de ellas se parece a un Kumonin. Eso atrajo la atención de Hashirama, girando su cabeza hacia la dirección del puesto de avanzada. Hashirama redujo su visión al lugar donde su subordinado señaló a los dos ninja. El puesto de avanzada de Iwa parecía, con toda honestidad, un montón de tierra gigante, generalmente de unos 50 metros de altura, que se había endurecido con el sol. Unas pocas aberturas alrededor de la parte inferior de la estructura actuaban como puertas con varias aberturas que se utilizaban como ventanas repartidas por el resto del edificio. Era un puesto de avanzada típico de Iwa, usado para establecer rápidamente una posición en el territorio enemigo. Podía albergar a shinobi unos 50 shinobi a corto plazo hasta que se lograra una solución más permanente. La base en sí no era tan resistente, seguro de que podía tomar varios jutsu de alto rango, pero fue destruida rápidamente en comparación con las bases más permanentes. Hashirama no podía ver realmente por qué Kumo pensaría que cualquier inteligencia estaría aquí. Era una base construida apresuradamente sin ninguna razón por la que podría haber información de interés allí, a menos que pensaran que era lo que Iwa quería que pensaran y que en realidad tenían información allí. Mirando hacia donde su compañero Konoha Shinobi había señalado, Hashirama vio algo que le produjo un escalofrío en la espalda. Un Iwa y un Kumonin, simplemente parados cerca del puesto de avanzada superior, en una ventana, ambos fumando en sus propias pipas. Hashirama pudo ver que ambos estaban tensos, pero al mismo tiempo, podía decir que no era por la presencia del otro. Esto lo hizo por Hashirama, sus instintos prácticamente lo sacudían, diciéndole que se fuera de este lugar con sus hombres y regresara a Konoha. Atara, el usuario de Mokuton, llamó el nombre de su segundo al mando. Coge a los hombres, nos vamos. Ahora. Justo cuando el hombre comenzó a irse, Hashirama sintió múltiples firmas de chakras, formando cientos, y dirigiéndose hacia él y sus hombres. No importa, ya no importa, tenemos muchos enemigos entrantes. Todos, estén en guardia. Hashirama gritó a sus hombres. Ser sigiloso ahora no tenía sentido porque el enemigo sabía que estaban allí, aunque Hashirama solo tenía alguna idea de a quién se enfrentaría. A medida que sus enemigos se acercaban, Hashirama sintió que un estallido de chakra demoníaco se acercaba más y más, mucho más rápido que cualquiera de las firmas, y llegó a la conclusión de que probablemente era el Hinchkriki para los Yonbyo Nibi. Incluso si Suna estuviera en esto, nunca eliminarían el Ostichibi de sus fronteras. Tener el más débil de los Big significaba que tenían que usarlo sabiamente. Apártese del camino.
Ashirama llamó a sus hombres mientras se enfrentaba a la dirección de donde venía el Hinchkriti, necesitaba sacar el Hinchkriti antes de que causara demasiado daño. Moviéndose a través de señales de mano a un ritmo más rápido de lo que la mayoría del mundo podía rastrear, Ashirama gritó su jutsu. Mokuton. Mokurig no Jutsu, lanzamiento de madera. Técnica de dragón de madera. Desde el suelo, 3 dragones de madera brotaron, justo a tiempo para rodear a un hombre que estalló a través de los árboles a su alrededor, vestido con un manto de chakra rojo con 3 colas detrás de él. Los dragones empezaron a apretar cuando Ashirama les indicó que apretaran el Hinchkriti, un hombre de cabello castaño, aunque Ashirama no podía decir de qué colores estaban los ojos del hombre influenciados por el chakra demoníaco. Desafortunadamente para Ashirama, una de las señales de chakra más fuertes llegó al área, y disparó una técnica que le dio a Ashirama su identidad. Al igual que Ashirama fue venerado por su Mokuton, otros shinobi también fueron venerados por su Kekkei Genkai. Shakuton. Kajunsatsu, lanzamiento de quemadura. Asesinato extremadamente humeante. Una voz bramó cuando varias bolas que se parecían a soles se lanzaron a varias partes de los dragones de madera de Ashirama que estaban envueltos alrededor del anfitrión Yombi. Las bolas ardieron a través de la madera en cuestión de segundos, evaporando la humedad de la madera y haciendo que la técnica de Ashirama se desmoronara y para que el Hinchkriti se liberara, aterrizó en el suelo pero no se movió para atacar de nuevo. Las bolas de calor se retiraron de nuevo a su usuario. Ashirama no se molestó en intentar contrarrestar la técnica de Shakuton, Scorch Release, no tenía sentido, las bolas simplemente se quemarían a través de la madera en segundos mientras el usuario continuara enviando el chakra de la técnica y Ashirama no pudiera darse el lujo. Malgastar cualquier chakra simplemente anulando una técnica, no si lo que él percibía acerca de los números que enfrentaban era cierto. No, él probablemente necesitaría todo su chakra para contrarrestar esta emboscada, posiblemente ahora 3000 ninjas convergen en su posición en este momento, mucho más de lo que Ashirama había estado en su vida. Bueno, esto no es una sorpresa, Fujinma Dono. Ashirama dijo sarcásticamente mientras se giraba para mirar al usuario de la técnica Shakuton. Fujinma no Matu, Shoda y Kazekage de Suna y uno de los únicos usuarios de la línea de sangre de Shakuton. Ganando el apodo, Netsu no Subaku, calor del desierto, debido a su capacidad de Kekkei Genkai para prosperar bajo la temperatura de su tierra natal del desierto, fue una de las formas en que logró unir a los clanes del desierto bajo la bandera de Suna. Era un shinobi excepcionalmente poderoso, principalmente debido a su habilidad con su línea de sangre, pero incluso sin eso, Fujinma era un hombre poderoso. ¿Lo es? ¿No es así, Ashirama Dono? Espero que te des cuenta de que solo lo estoy haciendo debido a la amenaza que supones. No hay nada personal involucrado. Fujinma informó a Ashirama sin un rastro de emoción en su rostro. Este fue definitivamente el Kazekage de Suna, el hombre nunca dejó que ninguno de sus sentimientos afectara sus decisiones cuando se trata de Suna, a juzgar por la falta de emoción en su voz, el hombre probablemente estaba haciendo esto por el mejoramiento de su pueblo. Ashirama podía respetar eso, pero eso no significaba que le tuviera que gustar. El primer Kazekage de Suna estaba vestido con un traje oscuro que terminó con una máscara negra que cubría la cara inferior de Fujinma, hasta el puente de la nariz del hombre. El shinobi de Suna Gakure usaba comúnmente la máscara en la tierra del viento, que se utiliza para evitar que la arena de los desiertos entre en la boca cuando se habla de una técnica. No muy útil en los bosques de hierba y fuego, pero al Kazekage no parecía importarle. Si ya has terminado Fujinma, interrumpió una voz de barítono. Creo que estamos destinados a destruir al Konoha Nin, Ashirama Senju incluido. Si has terminado de fraternizar con el enemigo, por favor regresa al plan. La voz de barítono pertenecía al Nigaimer Raikage, Lotombi Suabuki, quien se paró al lado del Kazekage. Recientemente elegido como el nuevo Raikage después de que su predecesor cayera en la batalla, Lotombi demostró ser capaz de liderar a su gente en tiempos de guerra. Elegido por su gran habilidad en el uso de Raitón, se dice que el Raikage actual es capaz de invocar una tormenta eléctrica para derribar a sus enemigos a voluntad, aunque Ashirama nunca ha visto la prueba de que Lotombi pudo hacer esto. Sin embargo, el Shoumei no Senshi, Lightning Warrior, era un hombre que no debía tomarse a la ligera, si la constitución del hombre no era suficiente para cansar a uno, el hombre tenía 2,5 metros de altura, su habilidad con Raitón, a pesar de ser el más joven de todos los Kage, todavía podía defenderse de cualquiera de los Kage actuales. Si dos shinobi no tuvieran la estúpida idea de fumar cerca de una ventana, tal vez Ashirama ya estaría muerto y yo podría haber estado en casa con una buena cena.
El Raikage actual no tenía respeto por ninguno de los Kage, pasados o presentes, además de su predecesor, y se demostró en sus palabras, el hombre alto no tenía en cuenta la habilidad de nadie a pesar de su predecesor y la suya, incluso Hashirama no estaba a la altura. En sus ojos. No era arrogancia, era solo que el hombre no respetaba a nadie más que a unos pocos. Si ustedes tres han terminado de pelearse, quizás podamos continuar con el procedimiento de esta noche. Una vieja voz cuestionada. Volviendo sus ojos a la persona que se acercó al Raikage, Hashirama no se sorprendió al ver al Tsuchikage en la escena. El plan de los tres Kages fue claro, formarse en equipo contra Konoha, luego con Uzushigakure y Kiri, antes de apuñalearse unos a otros para llegar a la cima. La última parte no se habría dicho verbalmente, pero Hashirama sabía que los tres Kages lo harían cuando se presentara la oportunidad, especialmente Iwasa y sus tácticas en la guerra eran algo para pasar. El último Kage fue quizás uno de los Kage más antiguos del mundo, compitiendo con el actual Mizukage por el título de Kage mayor. Katurama Kamizuru fue famosa en todo el mundo por desarrollar el primer mundo, y hasta ahora solo, Kekkei Imta, Hinton. Si bien Katurama puede usar la combinación de las naturalezas de chakra de la tierra, el viento y el fuego, no tiene las reservas para utilizar verdaderamente la naturaleza de chakra avanzada debido al uso de técnicas con requisitos de chakra relativamente bajos para la mayoría de toda su vida. Podía, a lo sumo, disparar una o dos técnicas de Hinton antes de que estuviera casi agotado. Su protegido, MK, no tenía tales restricciones como lo descubrió Hashirama, pudiendo utilizar la naturaleza única de un chakra en toda su extensión. Sin embargo, había una diferencia entre Kekkei Imta y Kekkei Genkai aparte de ser más poderosa, y eso era diferente a Kekkei Genkai. Kekkei Imta se puede enseñar a cualquiera, independientemente de su relación de sangre, el único requisito es que el que busca la habilidad de usar un Kekkei Imta como Hinton debe tener las afinidades requeridas, en este caso, el viento, la tierra y el fuego como sus afinidades de chakra, y tener fuertes afinidades en eso, ya sea que nazcan con ellos o los ganen a través del entrenamiento, uno debe una afinidad lo suficientemente fuerte como para que los tres componentes puedan recrear Dust Release. E incluso entonces, también estaba obteniendo la mezcla correcta de los tres elementos para recrear con éxito la naturaleza del chakra, lo que, en sí mismo, era un desafío increíble, al igual que ganar las tres afinidades con la fuerza requerida. Hashirama, el primer Kage de Iwagakure se dirigió a Hashirama. Usted y su tropa tienen el honor de ser los primeros en dar testimonio del poder combinado de Iwa, Kumo y Suna. Hoy será el día de su muerte, agradezca que no lo perdonemos para que pueda ver el resto de tu pueblo cae. El Tsuchikage luego hizo un gesto a Hashirama para que mirara a los alrededores, lo que hizo el usuario de Mokuton, aunque sus ojos consiguen que sus enemigos se encuentren en la esquina de su visión. Alrededor de Hashirama y su ahora pequeño grupo de 200 ninja había enjambres de shinobi, que se cuentan por miles, cada uno con el protector de frente de las aldeas de los tres Kages antes de Hashirama. Echando un vistazo rápido a los varios shinobi que lo rodeaban, Hashirama pudo distinguir varios que eran relativamente conocidos en el mundo shinobi por una razón u otra. Los que más sobresalieron fueron los Kinjin Kindai, Gold y Silver Brothers, Kinkaku y Jinkaku, gemelos que sobrevivieron milagrosamente al ser tragados por el Kikuri. Él eventualmente escapó del estómago del Big más fuerte al hacer que regurgite después de 2 semanas de estar atrapado. Sin embargo, cuando en el estómago de las 9 colas sobrevivieron comiendo la carne de su estómago, esto les otorgó, sin querer, increíbles reservas de chakras, reservas que rivalizaban con las de Hashirama. También recibieron varios cambios en sus características, los dos gemelos ganaron 2 cuernos que brotaron de su cabeza, así como 3 marcas de bigotes en cada cheque, así como una melena gruesa de pelo, más larga de lo que era cuando fueron tragadas por el bestia. Sin embargo, a pesar del hecho de que tenían reservas tan grandes, no eran tan poderosos como Hashirama, en su mayoría debido a que carecían de la habilidad para usar sus habilidades en la mayor medida posible. Los gemelos simplemente optaron por entrenar a todos sus enemigos. También obtuvieron la habilidad de desarrollar una capa de Big Chakra de voluntad, envolviéndose en su potente chakra como cualquier otro Hinchkriti, retuvieron sus mentes, no teniendo un Big interfiriendo con su cabeza cuando usan la capa. Otro renombrado shinobi que Hashirama pudo identificar fue Rikano Tirushi, el Iwa no Rana, Rogue Runner, dado su nombre debido a su habilidad para usar una forma única de Doton que le permite moverse mucho más rápido que la mayoría de los shinobi.
Se desconoce si se trata de un jutsu o de algún tipo de línea de sangre, pero lo que sí se sabe es que el hombre se vuelve increíblemente mortal cuando se mueve a esas velocidades, más rápido de lo que el ojo desnudo puede rastrear, excepto aquellos que han entrenado sus ojos para seguir esa velocidad. Ricano era un hombre bien formado, con cabello y ojos cortos y oscuros, características comunes en Iwa. Llevaba un amur gris que protegía su estómago, muslos y pantorrillas, así como sus antebrazos, debajo de eso era una camisa y pantalones negros lisos. Hashirama también pudo distinguir varios shinobi esparcidos alrededor del círculo que lo rodeaba con cuernos dorados pintados en su armadura, un protector de frente Kumo atado a sus cabezas. Eran la fuerza Kinkaku, una fuerza altamente entrenada de Kumo, supuestamente entrenada por el Shoda y Raikage como un arma antes de que comenzara oficialmente la guerra. Se rumorea que tienen la fuerza combinada para derribar el Big de 4 colas, no el Hinchkriki, el Big real. Si eso es cierto o no, Hashirama no lo sabe, pero parecía que pronto lo averiguaría. Máscaras de dragones feroces ocultaron sus rasgos al público, y le recordaron a Hashirama el grupo secreto que Tobirama había formado recientemente. Él los había llamado Ambu, lo que era breve para decir que era demasiado largo para que Hashirama realmente recordara. Todo lo que recordaba era que los miembros de la Ambu tenían que usar máscaras de animales para ocultar sus identidades. Un par de shinobi idénticos de Iwa también atrajeron la atención de Hashirama, ambos vestidos de marrón teñido con amarre, del mismo color que el resto de sus atuendos. Los dos shinobi tenían un color marrón lodo con ojos oscuros. Hashirama tardó un segundo en reconocer a los dos, pero el nombre finalmente llegó a él. Los dos, Ijutana y Butsana Tojinto, eran conocidos como Goremu Futago, Golem Twins. Se les dio el nombre por su alta afinidad de Doton, que les permite realizar un Kinjutsu de Iwa, en el cual, la tierra es convocada alrededor de los dos, creando una especie de Amur Rock. Este Amur es increíblemente grueso, como resultado de la cantidad de rocas que forman el revestimiento protector. Además, les otorga una inmensa altura y resistencia. El Amur cubre sus cuerpos completos, de pies a cabeza, haciendo que los gemelos parezcan golems de roca gigantes, de ahí el nombre. Ambos fueron increíblemente musculosos. Lo más probable es que un efecto secundario de su jutsu, es muy probable que no disminuya el peso de las rocas. Un shinobi con una máscara facial similar al Shoda y Kazekage hizo que Hashirama se concentrara en él por un segundo. Era todo lo que Hashirama necesitaba para identificarlo. Tajunta Nomatu, hermano del Kazekage, otro usuario de Shakuton de Suna. El hombre era uno de los hombres más poderosos de Suna y uno de los candidatos más probables para el puesto de Nidaime Kazekage. Si bien no es tan hábil como su hermano en Sukeke y Genkai, Tajunta aún era hábil en manejar la naturaleza de chakra avanzada, generalmente retenida para la defensa de Suna. Ya que no era tan poderoso como el Kazekage, Tajunta no había tenido la oportunidad de obtener un apodo como su hermano. Fueron solo las similitudes en apariencia lo que le permitió a Hashirama saber quién era él. Su aparición aquí le dijo a Hashirama que Suna tomaba en serio la eliminación de él. Por el rabillo del ojo, Hashirama también notó una figura flotando en el cielo, girando su cabeza para poder ver mejor a la persona. Hashirama reconoció a MK. El shinobi Iwagakure estaba flotando casualmente en el cielo, como si fuera un hecho cotidiano, lo que probablemente fue para MK. El Mujin, no persona, simplemente estaba protagonizando a Hashirama desde su posición en el cielo, mirándolo, esperando cualquier movimiento ofensivo o sus superiores dieron una señal para atacar. Hashirama se sorprendió de que no asumiera automáticamente que MK estaría aquí. El Tsuchikage definitivamente habría enviado al que hirió a Hashirama Senju cuando se enfrentaban al hombre. Parecía que Kumo, Iwa y Suna estaban haciendo todo lo posible para deshacerse de él, no queriendo dejar nada al azar. Iban a borrarlo y enviarían un mensaje a Konoha y al resto de las naciones elementales. Iban a enviar un mensaje de poder, de cómo podrían aplastar a todos, incluso a los Kami no Shinobi. Hashirama sabía que su muerte sería un golpe aplastante para la moral de Konoha. La noticia de su muerte por Shodai indudablemente esparciría el miedo en las filas de ninja en su aldea. Es probable que Tobirama también se castigue por eso, culpándose cuando se entera de lo sucedido. Cree que uno de sus espías había sido comprometido o se había convertido en un traidor. Su hermano probablemente sufriría un poco de depresión con el último de sus hermanos muriendo. Sin duda causaría mucha tristeza a su hermano. Hashirama solo esperaba que Naruto intentara ayudar a recoger las piezas. Su antiguo mentor habría pasado por más dolor que nadie en el mundo. Si alguien pudiera volver a encaminar a Tobirama y al resto de su familia, sería a Naruto. Hashirama, de hecho, tenía muy pocas dudas sobre lo que sucedería aquí.
Incluso con todo su poder, Hashirama nunca había intentado enfrentarse a tantos enemigos a la vez. Había miles de shinobis a su alrededor, varios de los cuales podían ir a la par con Tobirama y llegar a la cima. Si solo hubieran sido los miles de ninjas, Hashirama no habría tenido un problema así. Dudaba que muchos de ellos tuvieran la habilidad de ser clasificados como Chunin. Todo lo que realmente eran era carne de cañón para que los verdaderos oponentes de Hashirama se acercaran, principalmente los shinobi con la reputación detrás de ellos, o los anfitriones Bijik. Todo lo que necesitaría era un jutsu afortunado y perdido para acabar con su vida, y en una batalla de esta magnitud, tenía que suceder. Al mirar a los hombres que había traído con él, Hashirama pudo ver que todos se dieron cuenta de que probablemente no sobrevivirían a esta batalla. Incluso si sobrevivían, probablemente serían tomados prisioneros y bombeados para obtener información. Mientras miraba a los ojos de sus camaradas en armas, Hashirama pudo ver la resignación de su destino, pero también la firme determinación de acabar con la mayoría de los bastardos que pudieron mientras bajaban con los puños en movimiento. Hashirama no pudo detener el símil que se abrió camino a su cara. Esta era la voluntad de fuego, el espíritu de Konoha, la voluntad de nunca rendirse, luchar hasta el final amargo, todo por el de la familia. Había vuelto a casa. Esa fue la verdadera visión de Hashirama de la voluntad de fuego. Mirando a Tara, Hashirama vio al hombre asentir en su dirección. El ex Hokage sabía exactamente lo que el hombre estaba tratando de decir. Sabemos qué hacer, Hashirama-sama, cuidaremos nuestras vidas por la voluntad de fuego. Fue un honor servir bajo tu mando. Hashirama le devolvió el asentimiento. El honor era todo mío. Dándose la vuelta para mirar al Tsuchikage, Hashirama pudo ver que el anciano, así como sus dos compañeros Kage, parecían sorprendidos por el brillo del acero que había entrado en sus ojos. Hashirama tuvo una gran sensación de satisfacción al ver a Tsuchikage sorprendido como él. El Tsuchikage se sorprendió desafiante, cuando Hashirama Senju lo miró después de mirar a su alrededor, viendo exactamente a quién se enfrentaba. Estaba seguro de que vería que la esperanza de supervivencia abandonaba su ojo, de la comprensión de que nada de lo que podía hacer le permitiría él para sobrevivir. Tenían el Yombi Hinchkriti, así como el Nibi Hinchkriti, incluso el anfitrión Gobi como respaldo a solo 1 kilómetro de distancia. No era tan estúpido como para pensar que Hashirama no habría pensado que tendrían las otras huestes de Bijik como respaldo. El hombre no era conocido como el Kami no Shinobi por nada. El hombre habría pensado en esa posibilidad. Sin embargo, mientras miraba a los ojos del Senju, Katurama no pudo evitar dar un paso atrás. En lugar de resignarse, hubo determinación. Pudo ver que Hashirama ya tenía una buena idea de que moriría hoy, pero el hombre, ni tampoco sus hombres, ya que les echó una rápida mirada, parecía que les importaba. Solo había determinación. Sé que puedo morir hoy, Katurama Dono. Incluso en la víspera de su muerte, Hashirama aún era respetuoso. Pero aún así, al menos sabré que mi hermano liderará a Konoha en mi corcel, y él lo llevará a la victoria en esta guerra sin sentido. Los ojos de Hashirama se entrecerraron, antes de que una pequeña e inusitada sonrisa se abriera camino hacia su rostro. Puede que esté canalizando a Madara aquí, pero en este momento, simplemente no puedo preocuparme. ¿Ustedes tres quieren derribar al Kami no Shinobi? Bueno, entonces, déjenme mostrarles cómo obtuve el título. Hashirama luego cerró los ojos y bajó la cabeza, todo por 1 segundo, tal vez 2, antes de que se levantara de nuevo, con su cara marcada por las marcas que viajaban en su rostro. Un círculo negro apareció en su frente con un punto en el medio, que recuerda a un tercer ojo, mientras que las marcas negras se dieron a conocer alrededor y debajo de sus ojos. Solo uno de los 3 Kage incluso tuvo una idea de lo que sugerían esas marcas. Solo podía rezar por estar equivocado, porque si su suposición era correcta, su objetivo era mucho más difícil. Konoha Ninja. Por la voluntad de fuego. Haz que lamenten el día en que cruzaron la hoja oculta. El grito de Hashirama resonó en el campo de batalla, mientras los 200 ninjas Konoha rugían de acuerdo mientras los cargaban contra el enemigo, lanzando cualquier jutsu o armas que pudieran con una velocidad tremenda. Su amor por su aldea y su familia los alimentó mientras corrían sin miedo. Múltiples jutsu de fuego, junto con un raro jutsu de uno de los otros 4 elementos, resonaron a través del campo de batalla en el ninja Konoha cargando a sus enemigos ligeramente aturdidos. Ninguno del ninja de Kumo, Iwa o Suna esperaban que los shinobi de plomo rodeados los cargaran. Era equivalente al suicidio. El veterano shinobi se recuperó antes de que sus nuevos compañeros, años de reflejos, se pusieron en acción cuando varios jutsu y armas se dirigieron hacia ellos.
Varios de los graduados shinobi más recientes fueron derribados por varios jutsu y armas antes de que el resto de ellos entraran en acción, devolviendo el fuego al ninja Konoha. Hashirama no se dio cuenta cuando su compañero Leafnin cargó contra el enemigo, estaba concentrado en los 3 Kage que tenía delante, mientras que también vigilaba a los shinobi más notorios y al Hinchkriki que podía ver. Eran los más amenazadores para él en este momento, y Hashirama no los iba a dejar ir a él. Eso era suicida cuando uno no estaba contado. Él podría saber que casi seguramente iba a morir aquí, pero eso no fue así. Significa que Hashirama iba a llegar a la muerte con los brazos abiertos, tenía personas que lo querían en este plano de existencia y sería condenado si al menos no intentaba salir con vida. Sem. Mokuton. Entonó mientras aceleraba a través de sellos manuales. Mokujin no Jutsu, Sagear. Word Release. Woduman Tetsuike. Cuando Hashirama terminó la secuencia del sello de la mano, la tierra comenzó a retumbar como una mano poderosa, a medida que varios edificios grandes surgieron del suelo y encontraron agarre en la superficie de la tierra, luego otra mano siguió haciéndolo uno a cada lado de Hashirama. Mientras el suelo continuaba batiéndose, los shinobi de varios niveles de Kage observaron en shock a una enorme figura humanoide que se levantaba del suelo con Hashirama Senju posado sobre su cabeza. Cuando Hashirama miró a sus oponentes, aprovechó su sorpresa para evaluar sus opciones. La versión potenciada por su chakra de la naturaleza de su técnica humana en madera era la mejor opción que tenía de lejos para usar en combate en esta situación, un poco más alta que su contraparte normal. La versión mejorada del chakra de Salvia no solo era más fuerte y más duradera, sino también más vino con otro dragón de madera que serpenteaba por el cuerpo del humanoide de madera en dirección opuesta al primero. Cualquier cosa más grande probablemente aplastaría a sus compañeros y sería demasiado grande para atacar efectivamente a sus oponentes mucho más pequeños. Tendría que alejar a aquellos a los que se enfrentaba para poder usar cualquier cosa más grande de manera efectiva. Por la voluntad de fuego. Hashirama lloró mientras su gran técnica humanoide soltaba un poderoso rugido propio antes de agarrar a uno de los dragones que rodeaban su cuerpo antes de arrancarlo y sostenerlo contra la cola. Luego, el humano de madera retiró el mismo brazo antes de lanzarlo hacia adelante, utilizando el dragón de madera como un látigo improvisado, golpeando al dragón contra el suelo y eliminando a la mayor cantidad posible de enemigos de Hashirama. A pesar de que no cumplió con los objetivos previstos, aquellos que eran los mellizos Golem al ver que estaban en el mejor rango para atacar en comparación con cualquier otra cosa, los mellizos Tojinto lograron escapar del ataque, no siendo el nivel de Kage por nada. Los gemelos comenzaron a atravesar sellos idénticos de manos antes de golpear sus manos contra el suelo. Doton. Tonoga Adian, Eart Release. Earten Guardian. Ambos gritaron cuando los bloques de tierra comenzaron a rodar hacia su posición. El foco de Hashirama fue retirado de los gemelos Golem mientras varias bolas de calor corrían hacia el cuerpo de su técnica humana de madera. Los ojos de Hashirama se entrecerraron cuando observó las bolas y comenzó a repasar su conocimiento del Shakuton Kekko y Genkai para ver si podía encontrar una manera de neutralizar la técnica. Todo lo que realmente ocurrió fue que la línea de sangre de Shakuton en general era débil para su Iton Jutsu, lo cual fue desafortunado para Hashirama porque había descuidado tanto su afinidad con su Iton como las de Doton para poder centrarse en el desarrollo de sus técnicas de Mokuton. El único pensamiento que usó para involucrar a Doton y Suiton fueron los ejercicios que entrenaron sus afinidades, y los usaron para fortalecer su Mokuton. Maldiciendo interiormente, Hashirama se dio cuenta de que todo lo que quedaba era atacar al usuario mientras evitaba las bolas de calor sobrealimentadas. Empujando más chakra en su técnica para endurecer la piel de su humano de madera, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Hashirama cuando se le ocurrió una idea sobre cómo lidiar con varios de sus enemigos, pero sus ojos se abrieron drásticamente cuando el crepitar de detrás de él se escuchó una gran cantidad de rayos. Saltando de su posición sobre su humano de madera, Hashirama se movió justo a tiempo para perderse un rayo de carrera de rayos comprimidos a través de donde alguna vez estuvo su cuerpo. Dejándose caer hacia el suelo, Hashirama comenzó a canalizar chakra a través de su cuerpo para sobrevivir al impacto del suelo mientras, simultáneamente, atravesaba varios sellos manuales. A medida que se acercaba al suelo, Hashirama se preparó para el impacto mientras hablaba de su técnica. Mokuton y Jutsu. Jukai Kuntan, técnica secreta de lanzamiento de madera. Nacimiento de un mundo de árboles. Cuando Hashirama golpeó la tierra, cientos de ramas y raíces brotaron del suelo y comenzaron a extenderse hacia afuera desde la posición de Hashirama, multiplicándose como lo hicieron.
Los árboles comenzaron a moverse cuando el chakra de Hashirama los infectó, haciendo que sus ramas y raíces se retorcieran y se movieran antes de atacar, envolviéndose alrededor de shinobi desprevenidos. Las ramas de la técnica secreta de lanzamiento de madera comenzaron a atrapar enemigos, envolviéndose alrededor de los shinobi antes de que comenzaran a exprimir lentamente la vida de aquellos a quienes atrapaban. Los tres Kage de Kumo, Iwa y Suna lograron escapar de las ramas que comenzaron a enredar a sus shinobi gracias al Tsuchikage. El Kage de Iwa logró transmitir la capacidad de su técnica de vuelo a sus dos compañeros Kage. Los tres se reunió con MK en el aire, mientras que el hombre en cuestión comenzó a volar a través de una serie de sellos de manos, aprovechando la oportunidad de tomar un tiro en la atención de Hashirama que estaba enfocada en otra parte. Hinton. Genkai Yakuri no Jutsu, lanzamiento de polvo. Desprendimiento de la técnica del mundo primitivo. Un pequeño cilindro con un pequeño orbe blanco contenido en el interior apareció en manos del primer usuario verdadero de Dust Release, apuntando al antiguo Hokage, antes de que el orbe explotara dentro del cilindro. Contenida por el cilindro a su alrededor, la explosión solo tenía una salida, y de esa manera se dirigía directamente a Hashirama. Moviéndose a una velocidad increíble, los tres Kage estaban seguros de que Hashirama iba a morir, aquí y ahora, especialmente sin señales de darse cuenta de la técnica. Eso fue, hasta que la cabeza de Hashirama se levantó para enfrentar la técnica entrante antes de que la técnica humano-humano, que aún estaba en pie, se moviera frente a la técnica y tomara la ráfaga. Una explosión de humo oscureció la vista de las cuatro figuras flotantes de Kami no Shinobi. El humo negro era casi imposible de ver, a menos que uno tuviera uno de los Dokjutsu que poseía el Konoha. Echando un vistazo rápido al resto del campo de batalla, los tres Kage pudieron ver que un tercio de su fuerza había sido atrapada por las ramas de madera que se levantaban de la tierra. El resto del shinobi no afectado por la técnica estaba trabajando para liberar a sus compañeros. Los tres Kage acordaron sin palabras que se concentrarían en Hashirama, mientras que sus subordinados se liberarían entre sí. Con suerte, se concentrarían en liberar al shinobi más poderoso primero para poder ayudar a derribar al jefe del clan Senju. Cuando el humo se disipó, los tres Kage quedaron aturdidos al ver que la técnica Uoduo seguía en pie, y parecía haber recibido solo una pequeña cantidad de daño, e incluso eso parecía estar sanando. Maldita sea, juró el Tsuchikage, ganando la atención de su compañero Kage y sucesor. Parece que hemos subestimado a Hashirama Senju. Nuestra tarea ahora es mucho más difícil. ¿De qué estás hablando, viejo?, interrogó al Raikage mientras vigilaba la figura de madera del tamaño de una montaña. ¿Cómo se ha vuelto más difícil matar al Senju? El Tsuchikage, Katurama, murmuró sobre unos mocosos irrespetuosos antes de responder. Según la convocatoria de B, existe una habilidad especial, llamada Zenin-Do, modo sabio, que cuando uno ingresa permite al usuario potenciar técnicas conocidas y crear nuevas. Me han dicho que se debe absorber chakra natural de alrededor de sí mismos para usarlo. Las técnicas potenciadas se mejoran en todos los sentidos: velocidad, potencia, durabilidad, todos los atributos que existen, mientras que las técnicas conocidas pueden tener el poder de una Vigidama, bola de bestia cola. Katurama comenzó, mientras vigilaba la gigantesca estatua de madera que bloqueaba su vista de Hashirama Senju. El resto del grupo flotante trató de envolver su cabeza en torno a lo que Shoda y Tsuchikage. Estas técnicas se denominan Senjutsu, técnicas de Sage, y se basan en la durabilidad de esa técnica de Mokuton, así como en el nombre que Hashirama usó al comienzo de la técnica, Sem. Tendría que adivinar que Hashirama sabe y ha logrado un modo sabio propio. Sorprendente, ya que solo se puede lograr si uno tiene el contrato de invocación de serpiente o sapo, por lo que las abejas me dicen. Las ubicaciones de esos dos clanes de invocación son los dos únicos lugares conocidos donde se puede aprender el modo sabio. También existe el riesgo de convertirse en piedra si uno absorbe demasiado chakra natural. Cómo Hashirama logró aprender esto sin tener ninguno de los contratos, así como sobrevivir a la capacitación sin una guía, es un misterio. Las últimas palabras de Katurama fueron dichas con un respeto a regañadientes hacia el Senju, por lo que los Beis le habían dicho, Sage Mode era realmente algo que solo los expertos pueden lograr. Al parecer, Hashirama Senju tiene habilidad en espadas. ¿Hay alguna debilidad, Tsuchikage-sama? MK cuestionó. Si lo que el Tsuchikage había dicho era cierto, sus posibilidades de derrotar a Hashirama Senju habían disminuido dramáticamente. Por lo que los Beis me han dicho, no, todo lo que podemos hacer es desgastar a los Senju, finalmente se quedará sin chakra Sage y se agotarán, eso será cuando podamos atacar. El Tsuchikage explicó.
Se escuchó un pequeño auge desde un lado del campo de batalla cuando dos grandes golems de roca se elevaron por encima de la línea de árboles, ambos eran aproximadamente la mitad de la altura de la técnica de madera de Ashirama. Los dos golems que obviamente eran Ihutana y Butsana Tojinto estaban vestidos con sus golems jutsus. Los dos palos de roca comenzaron a subir árboles de raíz y aplastar las ramas existentes en un esfuerzo por liberar a sus compañeros shinobi. Un auge mucho más fuerte y el crujido de la electricidad se escucharon en otra parte del campo de batalla cuando los árboles comenzaron a separarse, al ser derribados. Los destellos de crines gemelos, solo con cuernos que emergen de dicho cabello, hicieron que sea fácil identificar a Kinkaku y Jinkaku cuando los dos hermanos pisotearon el bosque, sin las ramas que los ataban. Una explosión de chakra demoníaco se sintió desde otro punto, una señal de que el anfitrión Yombi se había liberado de sus ataduras, se sintieron más firmes a medida que las personas comenzaron a cortar los árboles a su alrededor. Ashirama finalmente se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era inútil y liberó su dominio de la técnica, volviendo las ramas y las raíces a la normalidad. Él había pensado que su jutsu sería capaz de mantener a los que había capturado, especialmente cuando se mejoró con chakra sage, aparentemente no. Aunque tendría sentido, había extendido su chakra a esa técnica, pensando que podría detener rápidamente a una gran parte del ninja enemigo, pero se había olvidado de que el shinobi que no estaba atrapado podría liberando a sus compañeros, también no había puesto mucho chakra en esa técnica, pensando que la cantidad que dio sería suficiente para mantener a los que había atrapado. Al parecer estaba equivocado otra vez. Se escuchó una serie de fuertes golpes que se dirigían hacia él, girando en la dirección de origen. Ashirama vio a los dos gemelos golem corriendo hacia él, o al menos tan rápido como podían cuando estaban cubiertos de rocas tan pesadas. Con un pulso de chakra, Ashirama ordenó a su técnica humano que se reuniera con los gemelos a medio camino, debería poder cuidarlos sin ninguna ayuda, a menos que los gemelos recibieran ayuda. Girando hacia arriba para mirar a las cuatro figuras flotantes en el cielo, Ashirama frunció un poco el ceño. En el aire, tenían la ventaja, especialmente con tantos shinobi en el suelo. Tendría que reducir la cantidad de shinobi que lo rodeaban antes de sacar esos cuatro, o al menos esperar que se acercaran. Una fuente de chakra demoníaco se abría paso rápidamente hacia él. Pensando rápidamente, Ashirama se enfrentó a su dirección y atravesó varios sellos manuales. Un Hinchkriki era peligroso sin importar cuántas colas tuviera. Mokuton. Shinrin no Hadu, lanzamiento de madera. Bosque Haup. Ashirama llamó varias lanzas de madera, en ángulo para que estuvieran apuntando a la Hinchkriti, se abrieron paso a través de la corteza de la tierra y continuaron hacia el portador de Bijk, con la intención de atravesarlo por el estómago. Pero el anfitrión Bijk había predicho esto y ya estaba revisando sus propios sellos de manos. Inton. Shakugarikgen no Jutsu, lanzamiento de lava. Técnica de rock de corriente ardiente. Varias bolas de lava salieron volando de la boca del anfitrión y chocaron con las lanzas de madera de carreras. Su calor derritió parcialmente los extremos de las lanzas, pero desafortunadamente para el Hinchkriti, no las derritió completamente como originalmente había pensado. Las lanzas chocaron con el estómago del Hinchkriti, lanzándolas hacia atrás y hacia un árbol y con el viento arrancado de sus pulmones. Entonces, este es el anfitrión Yombi, señaló Ashirama con indiferencia. Me pregunto si hay otros anfitriones alrededor. Su meditación se interrumpió cuando sintió un estruendo en la tierra. Agachándose, Ashirama evitó un corte de un kunai que era manejado por el Roadrunner de Iwa, el hombre que usaba la técnica que le dio ese apodo para tratar de derrotar a Ashirama. Haciendo un Jirenu bastante apretado, Rikano Tirushi regresó para otro golpe. Ashirama se encontró con él con su propio kunai, que, después de bloquear el corte de Rikano, se encontró enterrado en su muslo. El hombre dejó escapar un gruñido de dolor antes de salir de su jutsu. Rikano nunca fue realmente un shinobi excepcional, solo tuvo acceso a una técnica bastante poderosa y pensó que podría llevarlo a la gloria. Concedido que el hombre dominó la técnica a un nivel impresionante, todavía no tenía las otras habilidades para hacerlo verdaderamente letal, todo lo que tenía era una gran velocidad que superaba a la mayoría de los oponentes. Un calor que crecía rápidamente en la espalda de Ashirama lo hizo inclinarse hacia adelante cuando tres bolas de calor se elevaron sobre donde una vez estuvo su cabeza. Un giro a su izquierda le hizo evitar los cuatro más que estaban dirigidos a su forma agachada. Frente a la fuente, Ashirama se encontró cara a cara con Tajunta no Matu, aunque rápidamente se vio obligado a moverse de nuevo cuando las esferas de calor se dispararon hacia él nuevamente.
Al ver que no podía mantenerse a la defensiva para siempre, Hashirama decidió atacar a la fuente y a través de varios kunai en Tajunta para distraerlo. Los kunai hicieron su trabajo, Tajunta esquivando hacia un lado para evadir los objetos voladores, aunque el avance de Hashirama se detuvo cuando el Hinchkriki de 4 colas se abrió camino e intentó usar una de sus colas de yokai para acurrucarse en Hashirama. Ese plan fracasó cuando el Senju esquivó con destreza antes de saltar y golpear varios golpes y patadas, solo para saltar cuando sintió una sensación de ardor en sus manos, su piel se ampolla en contacto con el chakra demoníaco de las 4 colas. Un salto a la izquierda hizo que Hashirama evitara varias bolas Scorch Release cuando intentaban evaporar el agua de su cuerpo. Moviéndose para poner algo de espacio entre él y los dos shinobis, Hashirama solo tuvo un momento de descanso antes de que le pusieran varias bolas de calor y el anfitrión Yombi. Pensando rápidamente, Hashirama logró una idea que podría convertir esta batalla en su favor. Volando a través de varios sellos manuales, Hashirama lanzó una técnica para que empezara. Mokubun-shin no Jutsu, técnica de clonar madera. Varias copias de madera de Hashirama se formaron a su alrededor antes de ser obligadas a dispersarse para evitar el Hinchkriki y las bolas de Shakuton. Kajunsatsu, Scorch Release. Extremel y Steaming Murder. Todos los clones de madera, incluido el original, tomaron posición para rodear a los dos shinobi y aprovecharon la oportunidad para que los dos miraran a su alrededor para identificar al verdadero Hashirama, para difuminar los sellos de las manos. Mokuton. Mokurig no Jutsu, lanzamiento de Wo Dragon Technique. Detrás de cada uno de los clones, emergió un dragón gigante de madera, del mismo tamaño que los que estaban envueltos alrededor de la técnica del humano, que todavía estaba luchando contra los gemelos golem. Los mellizos tienen más maniobrabilidad que el humano de madera gigante, mientras que la técnica de madera podría recibir muchos más golpes que cualquiera de los golems de roca. Los varios dragones de madera se elevaron en el aire, ascendiendo a un punto antes de que todos se inclinaran hacia abajo y se lanzaran directamente hacia Tajunta y el Hinchkriki. Ambos fueron obligados a saltar desde el punto de impacto, pero la onda de choque producida por los dragones en colisión fue excelente, la onda de choque los golpeó a ambos, dejándolos a ambos inconscientes después de ser golpeados. Una acumulación de chakra hizo girar a Hashirama, pensando que alguien lo estaba atacando, pero cuando miró a la fuente, vio al Shoda y Kazekage flotando a una buena distancia de su técnica Uoduman, que parecía estar terminando con los gemelos golem. Su jutsu no tenía suficiente poder o fuerza para emparejarse con el suyo, pero parecía que el Kazekage iba a cambiar eso. Shakuton. Shoukyaku Furea Jutsu, técnica de destello de incineración. Hashirama escuchó al hombre llamar. Vio como varias de las bolas flotantes de Shakuton comenzaron a gravitar hacia su humano de madera, las bolas empezaron a unirse a medida que se movían, haciéndose más grandes, y si tenía que adivinar, también más caliente. Finalmente, la ahora única bola de calor tocó el lado izquierdo de su técnica de madera, haciendo que la madera silbara mientras el chakra reforzaba la técnica mientras que la bola de Shakuton comenzó a evaporar el agua en la madera. Después de unos segundos de esto, con la pelota sin hacer nada más a la técnica, Hashirama sintió que Fujinma hizo estallar su chakra, muy probablemente como una señal de que algo sucediera, aunque para qué, Hashirama no lo sabía. Su pregunta fue respondida cuando la técnica de Shakuton explotó violentamente, Hashirama sintió la onda de choque donde estaba, así como el calor liberado, Hashirama nunca había sentido tanto calor, incluso de las llamas de Amaterasu de Madara eran tan calientes como lo que él sentía. Cuando la fuerza de la explosión disminuyó, Hashirama miró para ver qué quedaba de la explosión. La explosión destruyó una gran cantidad de tierra, de aproximadamente medio kilómetro de largo, y cavó un cráter en la tierra, cerca del punto cero de la técnica Shakuton. La técnica tenía un poder increíble, Hashirama podía ver lava fundida en el fondo del cráter. Su Uoduman todavía estaba en una pieza más o menos, pero todo el lado izquierdo de Uoduman estaba quemado hasta formar una ceniza, faltaba un brazo, pero ambas piernas seguían intactas al igual que los dragones gemelos, uno envuelto alrededor del cuerpo de la técnica de la madera mientras que la otra se sostenía en la mano derecha. Su técnica estaba en su parte posterior, ya que había sido derribada por la fuerza de la explosión, pero se estaba levantando lentamente, seguiría la voluntad de sus creadores hasta que se le dijera que no o se destruyera. Hashirama no pudo ver a los gemelos golem, pero asumió que habrían evacuado el área tan pronto como Fujinma comenzara su técnica.
El propio hombre no estaba a la vista de Hashirama, pero estaba seguro de que el Kazekage todavía estaba vivo. Un shinobi digno del título de Kage no sería eliminado porque se olvidaron de un aspecto de su técnica, especialmente algo como el radio de explosión. Aunque Hashirama podría soñar. Raiton. Saizo no Ibana, Lightning Release. First Spark. Hashirama se dio la vuelta a tiempo para ver el segundo Raikage, junto con MK y el Tsuchikage, que aún flotaban en el aire, dispararon un gran rayo de luz hacia las nubes que cubrían la luna. La corriente continuó durante varios segundos antes de que el Otombi terminara cuando el trueno comenzó a quebrarse en la cabeza. Ante el sonido de las fuertes grietas, Hashirama se puso inmediatamente en guardia. Parecía que los rumores sobre la capacidad del Otombi para convocar tormentas eran ciertos, al menos, si lo que Hashirama acababa de ver era alguna indicación. Su atención se desvió del Otombi cuando escuchó el zumbido del ninjutsu basado en insectos de Tsuchikage. El hombre le había lanzado un jutsu. Al observar de cerca el ataque del hombre, Hashirama casi se sintió insultado. Eran las abejas con etiquetas explosivas. Dado que posiblemente había unas 1000 abejas, todavía volaban relativamente lentamente para alguien que tenía el potencial de moverse más rápido de lo que podía a simple vista. Ver. Hashirama, hojeando varias señales de mano, invocó una pared de madera a través de la tierra para bloquear las abejas entrantes y su explosivo cargamento. Normalmente, muchas etiquetas explosivas habrían destruido la pared de madera. Sus explosiones repetitivas habrían atravesado la pared a menos que Hashirama no hubiera canalizado constantemente chakra para reforzarlo, pero con la mejora proporcionada por el modo Sage, eso era innecesario. El chakra natural que refuerza la fuerza de la pared de madera. Flotando en el aire sobre Hashirama, Lotombi se volvió hacia Katurama con una expresión inexpresiva. ¿Le enviaste etiquetas explosivas, en serio? La incredulidad apareció directamente en la voz de Lotombi ante las acciones de Tsuchikage. ¿Honestamente pensaste que haría algo? Antes de que Katurama pudiera responder, Lotombi ya estaba sacudiendo la cabeza. No importa el viejo, esto es solo una prueba de que no tienes nada. Eres demasiado viejo para seguir siendo un Kage. No importa mantenerte en esta clase de batalla. Solo apúrate y elige un sucesor. Que se sepa que aquellos de Iwa eran personas naturalmente obstinadas, en la muerte, como en la vida, especialmente en el Tsuchikage. No tomaría esos comentarios sentados, incluso si estaba en medio de una batalla contra alguien que podría decirse que era uno de los shinobi más poderosos que jamás haya honrado al mundo. No soy demasiado viejo, mocosa. Estaba pateando gente en todo el país mientras todavía llevabas pañales con ambas manos atadas a la espalda. El Tsuchikage respondió de nuevo. No era demasiado viejo, maldito, aún tenía poder con creces. Sin embargo, para ser justos, incluso él podría estar de acuerdo en que no tenía las piscinas de chakras más grandes de todo el Kage, pero eso no tenía nada que ver con que él fuera demasiado viejo. Te mostraré, viejo mocoso. Dijo, volviéndose hacia la pared de madera, hojeando sellos de mano a un ritmo rápido. Hinton. Genka Yakuri no Jutsu, lanzamiento de polvo. Desprendimiento de la técnica del mundo primitivo. Un pequeño cilindro con una pequeña luz interior se formó entre sus manos. Katurama tuvo que fruncir el ceño mientras miraba su técnica. Aunque hacía mucho tiempo que había superado el hecho de que nunca tendría el poder de empujar a Hinton a su máxima capacidad, se enorgullecía de saber que su alumno lo haría. La técnica se disparó en un rayo de luz que se estrelló contra la pared de madera de Hashirama. Luchó por atravesar la pared fortalecida mientras el chakra de Hashirama combinado con el modo sabio lo fortalecía a un nivel en el que MK disparaba la misma técnica desde el punto en blanco con toda su fuerza para incluso abollar la pared. Katurama se vio forzado a cancelar la técnica rápidamente, ya que el costo del chakra se volvió demasiado alto para que él lo pudiera manejar y aún así poder luchar hasta un nivel aceptable. Su respiración ahora era visible y estaba sintiendo lentamente la tensión de mantenerse en el aire, pero Katurama sintió que había hecho su punto para el advenedizo que Kumo llama Raikage. Pero en lugar de mostrar algún tipo de sorpresa ante la demostración de fuerza de Tsuchikage, Lotombi sonrió levemente. Cansado, viejo, deberías dejar que un shinobi real te muestre cómo se hace. Hazme un favor de los viejos tiempos y déjame en el suelo. Después de eso, te sugeriría que tú y tu boca salgan del cielo. El Tsuchikage no dijo nada al Raikage, pero tanto Lotombi como MK escucharon que el Kage murmuraba sobre jóvenes y no respeto.
MK no hizo ninguna acción visible contra el Raikage por su comentario acerca de que él era el líder de bota del Tsuchikage, pero Katurama vio el dedo de su sucesor elegido en la púa, todo un logro, considerando que MK casi siempre está compuesto y rara vez deja que las cosas afecten él personalmente. El Tsuchikage se rebajó a sí mismo, a su sucesor y a su compañero Kage, aunque Katurama todavía se preguntaba cómo, en el nombre de Kami, Lotombi obtuvo el lugar como Raikage. Su falta de respeto a casi todo el mundo debería haber irritado a la mayoría de la gente. Mientras el grupo de tres miraba, vieron que los hermanos de oro y plata habían librado a Ashirama en una feroz batalla de taijutsu que los tres que formaban el partido formalmente flotante podían ver que iba mal para los hermanos. Ashirama ya era formidable de cerca, pero con la mejora de Sage Mode, ahora era casi imbatible. Pero Lotombi no iba a decir nada, los hermanos le estaban proporcionando una distracción que era exactamente lo que necesitaba para preparar su jutsu de firma. Lotombi luego dio un paso adelante antes de juntar una de sus manos en un puño, antes de colocar ese puño en el suelo, haciendo que la tierra se agriete con su fuerza, mostrando a los que vieron la acción que sus músculos no estaban para mostrar. Raiton. Kaminari no Kami no Kooru, relámpago. Llamada del dios del trueno. En todo el campo de batalla, todos escucharon el retumbar y el crujir de un rayo mientras se arqueaba en el cielo. El sonido de los rayos y los truenos rápidamente comenzó a hacerse más fuerte, y más fuerte a medida que pasaba el tiempo, hasta que, unos 10 segundos después de que comenzara el retumbar, se detuvo de repente y el campo de batalla fue bastante. Ashirama pensó por primera vez que el Raikage de Nidaime había arruinado su propio jutsu y que el hombre podría haber estado hablando todo, al menos hasta que comenzó a sentir que el pelo en la parte posterior de su cuello se alzaba. Fue entonces cuando supo que algo estaba mal. Kinkaku y Jinkaku aparentemente sabían esto también si la ampliación de sus ojos era una indicación, antes de que se desconectaran de inmediato y corrieran. Ashirama sabía que lo que Lotombi estaba haciendo sería increíblemente preciso, con la capacidad de rastrearlo si corría, tendría más sentido porque, después de todo, ¿por qué ser capaz de invocar una tormenta eléctrica si no pudiera elegir qué? Fue golpeado. Acelerando rápidamente a través de algunos sellos de mano como su vida dependía de ello, lo que hizo, Ashirama convocó una estructura defensiva similar a una cúpula con la cara de un dragón para protegerlo del ataque entrante. Justo a tiempo también, porque si hubiera estado incluso un segundo más tarde, Ashirama habría experimentado un dolor increíble cuando uno de los elementos más mortales chocó contra su posición, buscando destruirlo. Aquellos que son testigos de la técnica podrían ver cómo caían múltiples rayos de un rayo, golpeando la defensa de la cúpula de Ashirama, tratando de abrirse paso. Sin embargo, ninguno de los relámpagos parecía hacerle nada a la estructura de madera, excepto quemar la superficie. Lotombi pareció darse cuenta de esto también cuando comenzó a bombear más chakra en su técnica, haciendo que más rayos golpearan la defensa de Ashirama a un ritmo mayor. Sin embargo, la estructura no se plegaría. Enfurecido por esto, Lotombi bombeó aún más chakra en el jutsu, haciendo que el rayo apareciera como un rayo simple, el rayo golpeando tantas veces, a tal velocidad, que parecía que un rayo golpeaba la protección del domo de Ashirama. Alrededor del punto de impacto comenzó a calentarse debido al calor, el suelo se volvió un rojo apagado, una señal del calor que se dio simplemente de estar cerca del punto de impacto de la técnica característica de Nidaime Raikage. La luz emitida por los rayos continuos llegó a ser demasiado para muchos de los observadores del shinobi, el rayo puro cegó temporalmente a muchos de los que observaban. El Raikage luego canceló la técnica ya que los requisitos de chakra se volvieron demasiado altos, nunca había intentado canalizar tanto su técnica en un momento dado y no quería que su control renunciara debido a su inexperiencia con tal poder en caso de que algo sucediera. Levantándose de su posición de rodillas en el suelo, Lotombi comenzó a avanzar para inspeccionar el daño creado por su técnica, MK y Katurama detrás de él. Los tres vieron a muchos de sus otros shinobi avanzando también, ninguno de ellos realmente creyendo que alguien podría sobrevivir a algo así, aunque Lotombi sabía que Ashirama estaba vivo. Su técnica había involucrado la descarga de rayos en un lugar determinado al redirigir el chakra del rayo a través del suelo y construirlo sobre una posición determinada, en este caso, la posición de Ashirama. El chakra del relámpago en el suelo actuó como un pararrayos, llamando a todos los relámpagos disponibles en el cielo a la posición en el suelo donde se encontraba el chakra del rayo.
Su técnica Saizo no Ibana, primera chispa, fue lo que cargó a las nubes con un rayo, con la fuerza de su caminar y no Kami no Kooru, llamada del dios del trueno, proporcional a la cantidad de relámpago que se lanza con Saizo no Ibana, primero chispa. La razón por la que sabía que Hashirama no estaba muerto era porque no sentía que los rayos naturales de las nubes golpearan el chakra del rayo que había colocado bajo la posición de Hashirama. Como sabiendo que se estaba hablando de él, la defensa de la cúpula se separó para revelar a Shirama Senju, con el sudor brillando en su rostro. A pesar de estar protegido del rayo en sí, Sunbi no Jutsu, técnica de expulsión de madera, no le impidió sentir el calor que desprendía la técnica del rayo. Mirando a su alrededor, Hashirama vio que estaba rodeado por todos lados. Shinobi de Kumo, Iwa y Suna lo enfrentaron junto con los 3 Kage de dichos pueblos. No podía ver su técnica humana de madera en ninguna parte, ni sentirla, por lo que debe haber sido derribada, enterrada bajo toneladas de tierra, ya que habría notado un jutsu lo suficientemente poderoso como para destruirlo. Renuncia a Hashirama Dono, sonó una voz a su derecha, girando hacia la fuente. Hashirama descubrió que era Fujinma, de pie en el suelo en lugar de flotar como antes, varias bolas de Shakuton flotando a su alrededor. Estás rodeado por todos lados, te rindes, y te prometo una muerte rápida para ti, junto con el envío de tu cuerpo a tu aldea. No tienes nada que ganar por luchar más de lo que ya lo has hecho, tus hombres están muertos y te unirás a ellos si peleas. Pero moriré si doy también, así que realmente no veo cómo rendirme debería apelar a mí. Hashirama señaló. Si bien puede parecer que fue acorralado, Hashirama aún tiene un jutsu por jugar, uno que nunca ha visto una verdadera batalla como esta. Tu cuerpo, solo con tus camaradas, será transportado de regreso a Konoha. Si peleas, no puedo garantizarlo. Hashirama Dono, volveré a preguntar, ¿te rendirás? Fujinma preguntó, aunque él mismo, junto con la mayoría de los ninja que lo rodeaban, sabía que Hashirama no lo haría, pero el Kazekage quería intentarlo. Lo respetaba demasiado. Al menos intentarlo. Aquellos que lo vieron a Hashirama lo vieron cerrar los ojos como si pensaran, ¿tomaría la oferta de Kazekage y se rendiría? ¿Se rendiría en este campo de batalla? Hubo un silencio apretado que impregnó el campo de batalla, nadie hizo un sonido, ni siquiera los animales, si hubiera alguno alrededor. La cabeza de Hashirama se levantó bruscamente, sus ojos ardían con determinación, mientras miraba a los ojos de los muchos shinobi que lo rodeaban. Al abrir la boca, Hashirama no se rindió en ese momento, no, en cambio, hizo su última postura. Sem. Mokuton. Shines Senju, Sagear. Word Release. Cierto, miles de manos. El suelo retumbó, la tierra tembló, y en la frontera de fuego y hierba, 3000 shinobi fueron testigos de una técnica que consolidó el nombre de Hashirama como uno de los más grandes shinobi de todos los tiempos. La tierra se agrietó y, desde el abismo que se creó, la madera brotó, se formó, se movió, se hizo más grande y más ancha hasta que los shinobi tuvieron que esforzarse para observar la técnica. Lo primero que se hizo evidente fueron las manos, había miles de ellas, todo el tamaño de las casas, y los brazos se extendían a lo largo de kilómetros de ancho y altura. En el centro de la técnica había una estatua, con las manos juntas como en oración con Hashirama Senju en la parte superior de su cabeza. El Senju estaba en la parte superior de la estructura titánica, con las manos juntas como la estatua en la que estaba, con los ojos mirando a los muchos shinobi debajo de él. Los shinobis debajo de todos miraron hacia la poderosa estructura en shock. ¿Cómo podría alguien, especialmente un mortal, crear una técnica así? Con varios shinobis altamente capacitados era posible, pero Hashirama Senju lo hizo solo, hizo algo que parecía haber sido creado por el propio Kami como algo para juzgar al mundo. Los 3 Kage no eran mejores que sus subordinados, no sabían que Hashirama podría realizar tal técnica, si lo hubieran hecho, habrían pensado en lo que estaban haciendo, no estaban preparados para esto, no tenían conocimiento de cómo derrota esto, de cualquier debilidad o incluso de cualquier fortaleza. El Tsuchikage fue el primero en salir de su conmoción, su experiencia lo ayudó a volver a concentrarse en la tarea en cuestión, que consistía en averiguar qué hacer, aunque la respuesta le llegó de inmediato. Senju no los dejaría ir, no, estaban en guerra, él no haría eso. Eso solo dejaba sacar una página del antiguo libro de Hokage, luchando hasta el amargo final. Yo Stuff. El Tsuchikage llama. Por la roca oculta. Por Iwagakure. Ataque. Lloró mientras su shinobi, reunido por su líder, seguía con su orden, lanzando sus ataques más fuertes al estatuto gigante.
El Raikage y el Kazekage luego siguieron rápidamente con el liderazgo de sus compañeros Kages, reuniendo a sus shinobi para un ataque final contra Hashirama y su técnica divina. Cientos y cientos de jutsu fueron disparados contra la técnica, los brazos, la estatua, algunos en el mismo Hashirama. Las técnicas de viento, tierra y rayos, así como el fuego o el agua extraños, junto con algunas naturalezas de chakra avanzadas se lanzaron directamente en dirección a Hashirama. El jefe del clan Senju observó cómo las técnicas se dirigían hacia él. Fue inútil. El poder que su técnica Shinesk Senju, verdadero miles de manos, destruiría todas las técnicas, incluso las dos técnicas de Dust Release que vio el Tsuchikage y su sucesor, todo sería destruido por el poder de su técnica. Pero cuando fue a atacar al millar de shinobi para atacar, sintió un pulso de chakra, no un pulso cualquiera, sino uno con el que estaba íntimamente familiarizado, pero uno que no debería haber estado allí. Olvidándose de las técnicas dirigidas a él en su conmoción, Hashirama se giró para mirar la fuente de la explosión del chakra, con los ojos bien abiertos. De pie, en lo alto de una colina, había una figura, vestida con una familiar armadura marrón atada alrededor de su cuerpo, un largo cabello negro ondeando en el viento y un ojo rojo de Sharingan que lo miraba fijamente. El otro ojo, de un blanco pálido, señal de ceguera. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, ya que el universo dio un momento a las dos personas. Hashirama miró a la figura con los ojos muy abiertos, sus preguntas sobre cómo sobrevivió claramente visibles en sus ojos, mientras que el usuario de Sharingan le devolvió la mirada, con la poca emoción que Hashirama podía captar en sus ojos fríos y apáticos. Entonces el tiempo pareció reiniciarse, Hashirama volvió a la batalla en mano para ver las 1000 técnicas que se lanzaban hacia él. Sabía que no lograría superar esto, habría podido usar su Chiyuno Chikara, poder de curación, para sobrevivir a las técnicas, solo había unas pocas, pero estas muchas técnicas supondrían la muerte instantánea para cualquier persona atrapada. Eso. Pero si iba a morir agitando los puños todo el tiempo. Con un último estallido de chakra, Hashirama desató el poder de su técnica, con un rugido, las miles de manos detrás de él se lanzaron hacia adelante y se estrellaron contra el suelo. Algunas técnicas de intercepción a medida que volaban, otras faltaban por completo. Cuando Hashirama notó que algunas de las técnicas pasaban por las numerosas manos de su Shinesk Senju, verdaderosamente 1000 manos, cerró los ojos. Esta fue siempre la forma en que soñaba con caer, luchando por sus seres queridos, luchando por su seguridad, luchando por su aldea. No era su forma preferida de morir, pero algo le decía a Hashirama que no le gustaría esperar a que su muerte viniera a su lado. No quería tener que dejar a Mito, a su hijo, a su nuera o a su nieta, quería verlos crecer, a ver si su hijo le concedería otro nieto, a ver la primera técnica de Tsunade, a finalmente conseguir que su hermano encuentre una esposa, pero él sabía que esta era su época, podía sentirlo. Quería poder vigilar más a su familia, pero se tranquilizó por el hecho de que serían atendidos por aquellos en quienes podía confiar. Hashirama nunca sintió que el jutsu impactara su cuerpo, enviándolo al lugar donde todas las almas buenas descansan. XXXXXXXXXXXXXXX. Nadie notó la figura en la colina que distrajo a Hashirama solo lo suficiente para que la alianza Kumo, Iwa y Suna logren matar a Hashirama Senju. Nadie se dio cuenta cuando se dio la vuelta y comenzó a caminar cuesta abajo, su propósito de estar en esa colina en ese momento estaba completamente lleno. Nadie vio a Madara Uchiha retirarse de nuevo a las sombras del mundo. XXXXXXXXXXXX. La habitación estaba a oscuras cuando Naruto entró, la única luz proveniente de la luna que brillaba a través de las ventanas de vidrio. Era suficiente para distinguir la sombra de una forma en la habitación, pero la forma no era algo que Naruto reconociera, pero podía adivinar que de alguna manera era una persona, ese ligero sonido de respiración que revelaba su presencia. «Déjame solo». Una voz gritó, viniendo de la forma delineada por la luz de la luna. «¿Nadie puede ver que quiero mi privacidad?». Las palabras estaban ligeramente arrastradas, pero Naruto todavía podía distinguir el agotamiento de las palabras, parecía que la persona que hablaba realmente solo quería quedarse sola, desafortunadamente para ellos, Naruto no podía hacer eso. Con un chasquido de los dedos de Naruto y sus ojos brillando con una naranja ardiente por un segundo, 4 bolas de fuego brotaron alrededor de la habitación, alejando la oscuridad hacia las sombras o la habitación y bañando la zona con luz. La habitación era un desastre, los papeles esparcidos por la habitación, ensuciando el suelo.
Los agujeros estaban en las paredes, aproximadamente del tamaño de un puño, indicando que habían sido golpeados. Un par de ventanas se rompieron por lo que Naruto pudo ver, ahora que había luz en la habitación. Las sillas que normalmente estaban al otro lado del escritorio del Hokage estaban a ambos lados de la habitación, hacia arriba, parecían como si hubieran sido arrojadas. Había una linterna rota en el piso, un vidrio roto cuando fue arrojado por lo que Naruto pudo ver. En el otro extremo de la habitación, Naruto podía ver a Tobirama Senju, el Nidaime Hokage sentado en el escritorio, que estaba sorprendentemente intacto, con una botella de sake casi vacía en una mano y una imagen de Hashirama en la otra, la que tomó el día en que fue inaugurado como Hokage. Tobirama estaba mirando fijamente la imagen con tanta atención que Naruto estaba seguro de que el retrato iba a arder espontáneamente. Tobirama, sin embargo, parecía estar en peor estado que la habitación, sus ojos estaban llenos de sangre, con rastros de lágrimas en sus mejillas. Su protector de frente único faltaba, se desconoce si fue lanzado o quitado. El hombre parecía agotado, destrozado, culpable y triste al mismo tiempo, aunque Naruto no podía culparlo, la noticia de la muerte de Hashirama en la batalla a manos de Kumo y Waizuna solo habían llegado a Konoha hace un día. Todo el pueblo estaba de luto por la pérdida de su primer Hokage, shinobi y civil por igual, Naruto podía verlo, en la forma en que la gente caminaba, en la forma en que hablaban, sus ojos lo abandonaban todo. Tobirama había sacado lo peor de todo el mundo en el pueblo, Mito no contaba porque no estaba en el pueblo, pero Naruto estaba segura de que estaba sufriendo por la pérdida de su marido y tomando casi tan mal como Tobirama. Naruto dijo casi porque Mito no tenía la culpa de creer que la muerte de Hashirama era su culpa, Tobirama sí. Tan pronto como llegó el informe y se supo que toda la batalla estaba preparada desde el principio, junto con la muerte de Hashirama, algo en Tobirama se rompió. Ordenó a todos los que estaban en la habitación en el momento de salir antes de cerrar la puerta, luego procedió a destruir la oficina, arrojando todo a su alrededor en su tristeza y rabia. Naruto había escuchado la conmoción y había ido a investigar, cuando descubrió la causa del arrebato de Tobirama, se comprometió a hablar con Tobirama más tarde, después de que tuviera la oportunidad de dejar que todo saliera de su sistema. Ya era más tarde, y Naruto estaba parado frente a un intoxicado Tobirama, podía ver claramente que Tobirama no había superado la muerte de su hermano y Naruto no iba a gritarle que lo superara o algo así, tenía demasiada experiencia personal para creer que alguien podría superar la muerte de alguien tan cercano como Hashirama fue a Tobirama. Pero lo que Tobirama necesitaba aprender era que la muerte de Hashirama no era culpa suya. Haru estaba demasiado ocupado en el duelo, había perdido a un padre donde Tobirama perdió a un hermano, Miki nunca había estado en este tipo de situación antes y tampoco había luchado antes, no tenía idea de lo que Tobirama estaba sintiendo. Mito estaba en Uzusio, y con la muerte de Hashirama, no estaba en condiciones de moverse. Y así, la tarea de decirle a Tobirama le correspondió. Su muerte no es culpa tuya, Tobirama. Naruto dijo que después de un período de silencio, originalmente quería que el Senju iniciara la conversación diciendo algo, pero cuando no llegaban las palabras, era obvio que tendría que comenzar. Sí lo es. Dijo Tobirama, sin apartar los ojos del retrato. Envié a mi hermano a una trampa, él me dijo que era sospechoso, que era demasiado bueno para ser verdad, pero como un tonto, pensé que sabía mejor sin escuchar sus palabras, esta es mi recompensa por no escuchar. Naruto pudo escuchar que Tobirama estaba tratando de mantener la emoción fuera de su voz, tratando de mantener un frente fuerte a pesar de que pensó que había matado a Hashirama. Pero Naruto aún podía escuchar la parte de Tobirama que solo quería llorar, y Naruto no podía culparlo. Ahora era el último de sus hermanos. No tenías idea de que tus espías fueron alimentados con información falsa, le dijo Naruto, tratando de aliviar el dolor del hombre. Y aunque hubiera sido mejor desconfiar de él que tomarlo como un hecho como tú lo hiciste, mi punto sigue siendo no has matado a Hashirama. Confié demasiado en la información y en mis espías, negó Tobirama, sacudiendo la cabeza. Si solo hubiera sido un poco más escéptico. Tobirama, interrumpió Naruto con voz aguda. ¿Hiciste el jutsu que mató a Hashirama? Parecía que tendría que ser un poco más caída la fuerza que antes. No, pero, Tobirama fue interrumpido por Naruto. Tobirama me mira. Naruto dijo bruscamente, si esto iba a funcionar, entonces Tobirama tendría que mirarlo, mirar la foto de Hashirama solo iba a ser perjudicial para lo que Naruto estaba haciendo. Cuando Tobirama se volvió para mirar a Naruto, continuó hablando. Si no realizaste el jutsu, ¿cómo lo mataste?
Naruto lo interrogó en ese mismo tono agudo. Al ver que Tobirama estaba a punto de responder la pregunta retórica, Naruto volvió a hablar. Solo porque le dijiste a Hashirama que fuera allí no significa que lo hayas matado, podría pedirte que vayas al bosque de la muerte y podrías ser asesinado por una de las serpientes gigantes que parecen tan aficionadas al lugar, ¿verdad? ¿Significa que te maté? No, por supuesto que no. Naruto respondió a su propia pregunta, esperando que el mensaje que Naruto intentaba enviar finalmente se estuviera hundiendo. Es posible que hayas enviado a Hashirama a esa batalla pero no detuviste su corazón. Ese derecho pertenece únicamente a Kumo, Iwa y Suna, no te pongas en el mismo nivel que el Tobirama. Tobirama no dijo nada a las palabras de Naruto, pero sí se volvió para mirar el retrato de Hashirama, mirándolo como si tuviera las respuestas que buscaba. Pero no decía nada. Los ojos de Hashirama aún lo miraban con el mismo amor y compasión que su hermano había hecho en la vida, el artista había capturado a su hermano a la perfección. Finalmente, Tobirama soltó un suspiro. Solo dame algo de tiempo para pensar en Naruto, yo, realmente solo quiero estar solo ahora. Tobirama parecía derrotado, pero Naruto pudo ver que sus palabras habían llegado al hermano menor de Hashirama. Naruto fue a salir de la habitación, pero antes de que pudiera, Tobirama lo había llamado. Naruto, volviéndose para mirar al Hokage, Naruto pudo ver que los ojos del hombre miraban suplicantes. Sé que nunca nos llevamos tan bien como me hubiera gustado, también sé que dijiste que solo atacarías en la defensa de la aldea pero podrías hacerme este único favor. Cuando Naruto no salió de la habitación inmediatamente, Tobirama continuó, viéndolo como una señal de que el anciano, por lo menos, escucharía lo que tenía que decir. ¿Podrías recuperar el de Hashirama? Para este momento, Naruto ya sabía lo que el Nigai me estaba preguntando, pero no habló, le haría mucho bien decir las palabras y aceptar la muerte de Hashirama. ¿Recuperarías el cuerpo de Hashirama, para que pueda ser enterrado aquí, en Konoha? La voz de Tobirama se quebró un poco cuando habló sobre el cuerpo de Hashirama, pero no había signos de lágrimas. Tobirama era verdaderamente un hombre más fuerte de lo que Naruto originalmente le dio crédito por si podía hablar sobre el cuerpo de su hermano sin que pareciera que iba a llorar, incluso si había pasado un día desde que había escuchado las noticias. Naruto no dijo nada mientras pensaba en la petición de Tobirama. Esta no era su guerra, por todos los derechos, podía decirle a Tobirama que no, ya que no era parte del trato y para que él consiguiera algo de su shinobi para obtener el cuerpo de su hermano. Tobirama podría decir que no tendría que matar a nadie si estuviera lo suficientemente desesperado como para que se fuera, lo que era una forma de evitar la redacción del acuerdo. Pero, de nuevo, se trataba de Hashirama y su familia y de permitirles enterrar su cuerpo en su tierra natal. A pesar de haber sido asesinado en la guerra Shinobi, Hashirama fue el último de sus dos alumnos, incluso si el propio Naruto había dejado de reconocerlo, eso no lo hacía menos cierto. El hombre ahora muerto había dejado a Naruto en su casa, confiando completamente en Naruto incluso si no lo había visto en años o si habían peleado la última vez que se encontraron. Hashirama lo había dejado interactuar con su familia cuando le gustaba, sin estar bajo vigilancia, para colmo de la ira de Tobirama. Hashirama confió a Naruto en su vida, pero lo más importante, confió en Naruto con su familia. Ese fue un nivel de confianza que Naruto mantenía por encima de todo. Lo menos que Naruto podía hacer para devolver esa confianza era dejar que la familia de Hashirama le diera a su cuerpo un funeral apropiado y lo colocara en el pueblo que construyó con su sangre, sudor y lágrimas. Sin volver al segundo Hokage de Konohagakure, Naruto le dijo su respuesta antes de salir de la habitación, la torre y, finalmente, la aldea. Su cuerpo estará en Konoha a más tardar mañana por la tarde. Si Naruto se hubiera quedado un minuto más, habría visto una sola lágrima atravesar el rostro de Tobirama y escuchar a Tobirama murmurar una frase. Haz esto por mí, Naruto, y pondré mi fe en ti, tal como lo hizo mi hermano. XXXXXXXXXXX. En la frontera de la Tierra de Fuego y la Tierra de Hierba, había una gran cicatriz excavada profundamente en la tierra, árboles destruidos, cráteres más grandes que casas y trincheras excavadas profundamente en la tierra. Este fue uno de los dos lugares que dieron testimonio de la técnica más poderosa de Hashirama Senju. La cicatriz era más pequeña que una ubicada en la frontera de Fuego y Arroz, tanto por la menor cantidad de poder que tenía como por el rostro que no tenía un ataque lo suficientemente fuerte como para oponerse a la técnica más poderosa de Hashirama.
Sin embargo, aún resultaba en una cicatriz más grande de lo que muchos podrían imaginar, el suelo era estéril, no se veía la vida en la superficie por millas, era algo que haría que casi cualquiera se quedara boquiabierto y se preguntara qué tipo de fuerza destructiva podría haber causado tal resultado. Naruto no era una de esas personas, había visto una destrucción mucho mayor de lo que la mayoría de la gente podía soñar. La tierra árida no desconcertó a Naruto en lo más mínimo, cuando uno creó un desierto más grande que un país en su enojo, uno se desensibiliza bastante a la mayoría de la destrucción. Podía ver los restos de Senbun de Ashirama. Mokuton. Shinexenju, arte sabio. Lanzamiento de madera. Verdadero miles de manos, la creación de madera monolítica yacía en un montón, como si fuera golpeada por una fuerte ráfaga de viento, varios brazos falta, una sorpresa considerando lo fuerte que era la técnica. Naruto decidió dejarlo allí, serviría como un monumento al sacrificio de Ashirama, un símbolo del valor y la fuerza de Ashirama frente a probabilidades casi imposibles. Caminando hacia el área más craterizada y estéril, Naruto pudo ver los restos y las manchas sangrientas que solían ser personas. Varios órganos y partes del cuerpo que no fueron pulverizados por el ataque de Ashirama yacían dispersos por toda la sección aterrada de la tierra, una sección que estaba teñida de rojo con la sangre de los enemigos caídos de Ashirama. El color rojo de la tierra todavía era visible, incluso en la luz inferior que venía antes del amanecer. Naruto se enfermó al ver los restos de lo que alguna vez fue gente, y el olor de su sangre y cuerpos en descomposición no ayudó en nada. Naruto pudo ver los restos de personas que alguna vez estuvieron vivas, algunas simplemente siguiendo órdenes, algunas que buscaban la gloria en el campo de batalla, otras que usaban la guerra como una excusa para la venganza y todo lo demás. La mayoría con familias que nunca volverían a ver, y todas ahora muertas. Naruto negó con la cabeza para liberarse a esos pensamientos, no estaba aquí para confirmar lo que ya sabía. Que llevaba nunca tuvo ganadores y perdedores. Solo quien perdió menos y quien perdió más. Haciendo su camino a través del campo lleno de cráteres áridos de la tierra manchada de sangre, Naruto finalmente llegó a lo que estaba buscando. Establecido a unos 100 metros del borde de la tierra asustada, había un campamento formado por Iwa, Kumo y Suna Shinobi. Había cientos de grandes carpas dispuestas para albergar personas y suministros, junto con los cuerpos de los que habían muerto durante la batalla. Naruto pudo ver a varias personas moviéndose por el campamento continuamente, tejiendo entre tiendas de campaña y personas mientras caminaban, varias de ellas con las manos brillando de color verde cuando se agacharon sobre las personas, otras llevaban suministros de una tienda a otra. Las antorchas iluminaron su camino, junto con pozos de fuego que los que no resultaron heridos se reunieron alrededor. Deben haber establecido su campamento para que los médicos puedan estabilizar a los que podrían y prepararlos para viajar. Naruto teorizó. Ashirama hubiera podido herir y matar a cientos, sin mencionar que uno de los comandantes fue asesinado, debían quedarse y averiguar quién era el siguiente al mando de sus órdenes. Esto hizo que su trabajo fuera un poco fácil, sabiendo que no habrían movido el cuerpo de Ashirama si lo tuvieran, o si no lo hubieran quemado tan pronto como el Ashirama confirmado estuviera muerto. Suprimiendo su chakra tanto como pudo, pero aún permitiendo lo que estaba a punto de intentar, Naruto activó una de sus habilidades más no utilizadas. Byakugan, ojo blanco. Susurró, mientras activaba lo que ahora se llamaría su Dokjutsu, técnica de los ojos. Las venas alrededor de los lados de los ojos se hincharon cuando su visión se expandió y aumentó. Comenzó a ver a través de los objetos y las redes de chakras que tenían todas las personas del mundo. Escudriñando su mirada sobre el campamento, Naruto buscó el cuerpo de Ashirama hasta que lo encontró, acostado en una mesa dentro de una tienda cerca del centro del campamento. No había nada más dentro de la tienda, aparte del cuerpo de Ashirama y la mesa, dos shinobis estaban de guardia fuera de las aletas de la tienda. El cuerpo de Ashirama no estaba en muy buenas condiciones, obviamente, nadie había tratado de curar el cuerpo del legendario shinobi o al menos de limpiar las heridas. Naruto apretó las manos cuando vio el estado del cuerpo de Ashirama y el nivel de respeto que se le mostró. Podía entender que no sanaba el cuerpo, ellos curarían a su propia gente antes de preocuparse por el estado de un hombre muerto, pero aún así, el cuerpo de Ashirama parecía haber sido arrastrado por la tierra, literalmente, su cuerpo estaba medio cubierto de tierra. Naruto tuvo que abstenerse de exponer su posición, logró hacerlo, apenas. Pero incluso mientras continuaba contemplando el estado del cuerpo de Ashirama, todavía sentía ira, estas personas no tenían respeto por los muertos. ¿Fue realmente tan difícil para alguien recoger el cuerpo de Ashirama?
Naruto negó con la cabeza, ahora no era el momento de pensar en las deficiencias mentales de los shinobi que estaban ante él. Todo lo que tenía que hacer era tomar el cuerpo de Hashirama y marcharse. Mirando alrededor del campamento, Naruto pudo detectar varios centinelas apostados a lo largo del perímetro, de pie sobre una pared de tierra que rodeaba el campamento, probablemente en caso de que Konoha lanzara un ataque para, por lo menos, obtener el cuerpo de Hashirama. Lástima que pensaron que Tobirama enviaría un ejército para recuperarlo en lugar de una persona increíblemente hábil. El único problema real que Naruto pudo ver fue abrirse paso a través de los centinelas a lo largo del perímetro junto con los guardias frente a la tienda que contenía el cuerpo de Hashirama. Llegar a través del campamento sería bastante fácil, su firma de chakra, siempre y cuando no fuera demasiado grande, debería ser imposible de rastrear entre las miles de otras firmas que residían en el campamento. Siempre y cuando nadie haya prestado demasiada atención a su firma en particular, debería estar bien. Después de pensar un poco, Naruto finalmente decidió un plan sólido, desactivó su Byakugan y se movió para ponerlo en acción. Avanzando hasta que estuvo fuera de la vista de dos de los centinelas de guardia, acomodándose para reducir la posibilidad de que pudieran localizarlo, incluso si ya era pequeño, Naruto se centró en lo que quería hacer mientras su chakra fluía. Respuesta a su voluntad, y sus ojos brillaron. Una brillaba en verde, la otra en negro. Si un ninja estuviera presenciando lo que Naruto estaba haciendo, lo habrían acuñado en un ton, lanzamiento de sonido. La combinación de Win y Jin le dio a Naruto la capacidad de manipular las ondas de sonido, lo que le da la capacidad de hacer que las personas escuchen cosas que no están allí, hacerlas sordas o incluso alterar su centro de gravedad. Era, con mucho, una de las mejores combinaciones elementales para incapacitar a un enemigo, principalmente porque era casi imposible matar a alguien que utilizara un ton, aunque era posible si uno sabía cómo. Sin embargo, una de las desventajas más grandes era que también era una de las más difíciles de dominar, le tomó a Naruto unos 17 años antes de declarar que la había dominado. No era que fuera increíblemente difícil de aprender, sino que requería una habilidad inmensa para utilizarlo en todo su potencial, imitando las diferentes ondas de sonido que componían los sonidos que uno escucha es difícil, es algo que requiere años de dedicación. Incluso empezar a agarrar. Pero, mientras Naruto observaba cómo los centinelas saltaban de la pared hacia el bosque circundante para investigar a alguien que gritaba por ayuda, alguien que solo ellos podían oír, decidió que el entrenamiento definitivamente había valido la pena. Enderezándose, Naruto rápidamente se dirigió a la pared antes de pasar a la siguiente etapa de su plan. Los ojos de Naruto una vez más comenzaron a brillar colores diferentes, uno de color amarillo brillante, casi blanco, mientras que el otro ojo conservaba su color blanco puro. Si alguien hubiera estado observando a Naruto en ese momento, habrían visto cómo su cuerpo brillaba y desaparecía de la vista, completamente invisible a simple vista. Si hubiera un shinobi llamado la habilidad actual de Naruto, lo habrían llamado Kunton, lanzamiento de luz, lo opuesto a Meiton, lanzamiento de oscuridad. Al igual que Onton, Kunton no se usaba de manera ofensiva, aunque podía usarse para matar si uno sabía cómo, los rayos de luz pura eran increíblemente calientes. Kunton era simplemente la capacidad de manipular la luz alrededor de uno mismo, usar para volverse invisible, cegar a los demás y hacer que uno vea cosas que no están allí. Aunque esa habilidad requiere una increíble cantidad de concentración y habilidad para lograr incluso las ilusiones más pequeñas, e incluso así, siempre hay varias cosas malas con las ilusiones que se realizan y que nunca desaparecerán, a diferencia del genjutsu, que puede superarse con la práctica. Pero Naruto no necesitaba realizar una ilusión, todo lo que tenía que hacer era hacerse invisible, infinitamente más fácil que lanzar ilusiones con Kunton. Con un salto, Naruto despejó la pared y aterrizó en el otro lado, todavía invisible. Tomándose un momento para asegurarse de que nadie hubiera notado nada, Naruto comenzó a dirigirse rápidamente hacia el centro del campamento donde se encontraba el cuerpo de Hashirama. Mientras caminaba, Naruto vio de cerca y en persona cuánto daño había infligido Hashirama a los shinobi Iwa, Kumo y Suna. Vio a gente gimiendo afuera de las carpas, varios cortes y moretones ensuciando sus cuerpos, pero mientras miraba ociosamente dentro de las carpas cuando pasaba, vio que no eran carpas médicas, eran carpas que estaban destinadas a actuar como arreglos para dormir para el shinobi. Naruto finalmente comenzó a pasar una carpa en su camino hacia su objetivo que parecía que era una carpa médica, una vez más echó un vistazo dentro mientras pasaba.
La carpa estaba empacada, había camas por todas partes, tanto que Naruto estaba seguro de que había demasiados para estar a salvo. Cada cama tenía un ninja con una lesión mucho más grave que la de afuera. Los huesos rotos parecían ser la lesión menos grave que Naruto podía detectar. La parte inferior del cuerpo de una persona que estaba completamente aplastada parecía ser la peor. Los médicos se apresuraban entre ellos, con las manos encendidas en un verde constante mientras movían para curar todo lo que podían, pero incluso mientras lo hacían, Naruto todavía podía ver a varias personas desaparecer, y las lesiones se estaban volviendo demasiado graves. Naruto se obligó a mirar hacia otro lado, mientras que le gustaría poder ayudar a quienes lo necesitaban. Estuvo aquí por una razón y no podía darse el lujo de distraerse con la difícil situación de los demás. Moviéndose hacia su destino a un ritmo ligeramente más rápido, Naruto no intentó mirar dentro de ninguna de las otras tiendas. Ya que no estaba distraído por el contenido de las tiendas del campamento que lo rodeaba, Naruto llegó rápidamente a la tienda que buscaba. Escondido en la brecha entre dos carpas cerca de su objetivo, una aplicación rápida del chakra Onton, liberación de sonido, hizo que los dos shinobi que custodiaban la entrada de la tienda salieran corriendo, buscando al médico que gritaba para que lo ayudara a mantener a alguien vivo cerca. Rápidamente volviendo a aplicar su técnica de invisibilidad Kunton, Naruto se abrió paso rápidamente dentro de la tienda. El cuerpo de Hashirama yacía en una mesa de madera en el centro de la tienda. Era increíblemente desconcertante ver a alguien que una vez había estado tan lleno de vida, permanecer tan quieto. Naruto no intentó averiguar qué técnica mató a los Senju, realmente no importaba, el hombre estaba muerto, eso es lo único que importaba. Naruto decidió que iba a limpiar su cuerpo antes de que lo mostrara Tobirama. No quería que el Nidaime viera las heridas infligidas en su hermano, ya que su cuerpo sería lo suficientemente duro para el hombre. Estaba a punto de tocar su cuerpo y transportarse a sí mismo y al cuerpo hasta un lugar antes de que se curara cuando varias voces de la tienda de campaña junto a la que habitaba se deslizaban. Lo que estaba sucediendo debía haber comenzado recientemente porque no vio a nadie en la habitación cuando lo miró con su Byakugan fuera del campamento. Debería abandonar esta guerra Tsuchikage Dono, dijo una voz. A juzgar por el sufijo que agregaron al Tsuchikage, Naruto dedujo que este era uno de los otros dos Kage, ya sea el Raikage o el Kazekage. No abandonaré esta guerra, Fujinma Dono, haré que Iwa salga adelante. Solo porque sufrimos algunas pérdidas no significa que esta guerra haya perdido para nosotros. El Tsuchikage discutió obstinadamente. Naruto no sabía quién era este Fujinma, pero podía adivinar que era el nombre de uno de los Kage. ¿Llamas a la pérdida de casi 1000 shinobi unas pocas pérdidas? Fujinma preguntó con incredulidad. ¿Qué hay de los 100 o más que perdimos debido a las lesiones? ¿Son unas pocas pérdidas? Cada uno de esos shinobi dio su vida por su aldea, deberíamos honrar su pérdida empujando hacia adelante y terminando esta guerra. El Tsuchikage respondió, sin contestar la pregunta. Míralo de esta manera, Kazekage. Una nueva voz interrumpida. Naruto asumió que este era el otro Kage. Si te retiras ahora, cualquiera de las partes vendrá después de ti, Konoha por la parte de tu aldea por la muerte de su amado Senju, o nosotros por abandonar nuestra alianza. No puedes perder si sigues con la alianza. Naruto escuchó el suspiro de Kazekage antes de responder. Lo sé, es la única razón por la que todavía estoy aquí. Si vamos a continuar esta guerra, ¿podemos al menos dejar de subestimar a Konoha? Son una de las aldeas más fuertes por una razón. El Kazekage les dijo a los otros dos, aunque Naruto no estaba seguro de que los tres fueran los únicos en la sala, era muy probable que se tratara de algún tipo de reunión entre los líderes de la aldea solamente. ¿Por qué?, preguntó el Tsuchikage. Sin Hashirama, Senju Konoha está lisiado y esos amantes de Senju están condenados. Subestimaste a Hashirama Dono y mira lo que nos consiguió. Solo tenemos suerte de que dudara por alguna razón antes de lanzar su ataque, de lo contrario, todos estaríamos muertos. E incluso si su ataque fuera apresurado en el último minuto, mira cuántas lesiones nos causó. Su subestimación de Hashirama Dono hizo que no trajera sus propias tiendas o suministros médicos. Ahora tenemos hombres que necesitan atención médica que se encuentran fuera de las tiendas. Tiene suerte de que Raikage Dono y yo mismos suministros médicos, de lo contrario, esta situación podría ser peor de lo que ya es. La Iwa no Runa, Rob-Runner, junto con casi 1000 shinobi muertos, la mayoría de la fuerza de Kinkaku herida, el mismo Kinkaku herido junto con usted Tsuchikage Dono. No nos podemos permitir subestimar a Konoha.
Naruto escuchó un resoplido, antes de que el hombre que Naruto estaba relativamente seguro era el Raikage habló. El Tsuchikage solo se lesionó porque era demasiado viejo para moverse lo suficientemente rápido como para escapar de uno de esos puños de madera. Tenía que hacer que MK sacara su trasero del fuego. El Raikage dijo burlonamente. Una prueba más de lo que necesitas para pasarte el sombrero, viejo. El gruñido se podía escuchar desde el Tsuchikage antes de que el hombre viejo lograra reinar en su temperamento. Uno de estos días, mocoso, uno de estos días te mostraré quién debería retirarse. El Kage de Iwagakure dijo con los dientes apretados. Naruto luego decidió que había permanecido en el campamento enemigo el tiempo suficiente, solo estaba destinado a tomar el cuerpo de Hashirama y marcharse, no a recopilar información para Konoha. Recogiendo el cuerpo de Hashirama lo más suavemente posible y sosteniéndolo con estilo de brida, Naruto abandonó todas las pretensiones de sigilo y rápidamente manipuló su chakra de la forma que deseaba. Uno de sus ojos brillaba de un amarillo pálido, mientras que el otro brillaba de un verde pálido justo cuando las aletas de la tienda se abrían y los dos guardias entraban, cuna y listo. Pero cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, Naruto ya había desaparecido en una explosión de velocidad, moviéndose a través del campamento y hacia Konoha antes de que alguien en el campamento supiera lo que estaba sucediendo. XXXXXXXXXXX. Naruto se detuvo repentinamente en un claro a aproximadamente 1 kilómetro de Konoha, considerándolo como lo suficientemente seguro como para poder curar el cuerpo de Hashirama sin ser interrumpido por nadie, sea amigable o no. Colocando el cuerpo de Hashirama en el suelo, Naruto procedió a arrodillarse a su lado, antes de colocar sus palmas sobre el estómago del cadáver. Las manos de Naruto comenzaron a brillar de color verde cuando las heridas en el cuerpo de Hashirama empezaron a cerrarse, los cortes y moretones que cubrían su cuerpo desaparecieron, su brazo roto, muy probablemente por una caída, volvió a su lugar. Esto continuó hasta que casi parecía que Hashirama estaba durmiendo pacíficamente, lo único que negaba que uno pensara en la quietud del pecho de Hashirama. Una vez que la curación terminó, Naruto sacó sus palmas del estómago de Hashirama y las puso en su regazo. Naruto luego miró el rostro de Hashirama Senju, un hombre considerado como una leyenda por todo el mundo shinobi, e incluso más allá. Naruto supo en ese momento, que si asistía al funeral de Hashirama, y lo haría, que no recordaría al hombre que había creado la primera aldea oculta, no recordaría al poderoso shinobi con la increíble habilidad de Mokuton, lanzamiento de madera, y no recordaría a la única persona que podría rivalizar en fuerza con Madara Uchiha. Recordaría a ese pequeño niño Senju que conoció en la orilla de un río, un niño que estaba increíblemente ansioso por aprender las habilidades que necesitaría para traer paz al mundo, un niño que tenía un talento increíble para molestar a las personas, y un niño que estaba increíblemente orgulloso de llamar a su alumno. Perdido en el recuerdo de un mejor momento, Naruto nunca sintió la única lágrima salada que rodó por su mejilla.